Suscríbete a La Panterita. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Hola audiencia, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Arturo. ¿Qué tal, Denis? Bien, bien. Parece Arturo Rubín Púa será. ¿Por qué, Y tranquilízatela. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, Nicolás? Buenos días, señor. Saludos para todos. ¿Qué va, Denis? ¿Qué tal, doctor Julio Totil? ¿Cómo andás, jefe médico del 12 de octubre? 19 casos de COVID entre 3 jugadores, doctor. Buenos días, Arturo. Sí, ¿cómo está? Y la verdad que un número bastante alto también para un número reducido de personas. Hubo mucha relajación en el plantel, en los cuidados, y estas son las consecuencias. Qué terrible, 12 de octubre ya tiene una experiencia anterior, muy fuerte, me acuerdo. ¿Y cómo es el tema de los 12 casos? ¿Cómo se maneja bajo cuidado? ¿Cómo se hace hasta el campeonato? ¿Cómo van a hacer? Y el día de hoy el partido se va a jugar con lo que se tiene. De igual manera todos los casos son asintomáticos, entonces en ese sentido estamos tranquilos. Bueno, sí, está bien asintomático, pero está con positivo, no juega. ¿Cómo hace Pedro Salavia? ¿Cuántos son los jugadores en caso directo que no podrán estar? Son 14 jugadores y 5 parte del staff. 14 jugadores, y entre ellos estarán titulares, ¿no? Sí, claro. Qué difícil esto, porque los partidos ya por una disposición sí o sí se tienen que jugar. Ya no es como antes que se podía posponer. Eso ustedes saben, ¿no? Sí. Estamos al tanto de todo eso. Bueno, ¿dan nombre, no dan nombre? ¿Hay reserva para eso, doctor Julio Totil? ¿Cómo es? Si cada jugador quiere dar su resultado no hay ningún problema, pero como profesional ya no puedo revelar los resultados de los jugadores. Bueno, sí, de 19, 14 con positivo. Sí, así mismo. ¿Y vos cómo estás, doctor? Mi resultado es negativo. No, te pregunto con mucho respeto, eso porque también te pudo alcanzar, ¿eh? Sí, el tema es los cuidados que muchas veces se relajan en el ambiente de tomar mate, de tomar tereré, y eso trae estas consecuencias. Bueno, ¿qué más, doctor, con relación a esto que quieras decirnos cómo fue? ¿Hiciste algunas preguntas? ¿Quién habló ahí con el plantel de jugadores? Porque esto complica muchísimo. Sí, estuvimos en contacto con el profe Pedro, con el presidente, para tratar de mantener la calma también en todos los jugadores, y así como te dije, de igual manera todos son asintomáticos, que es la parte importante. Doctor, ¿y en el cuerpo técnico también hay, dentro de esos 19, en el cuerpo técnico hay algún positivo? No, cuerpo técnico no. Cuerpo técnico no. Son todos negativos. Y en la medida que pueda comentarnos, ¿arqueros tienen esta disposición? Simplemente le pregunto porque la última vez se había dado la curiosidad con 12 de octubre que el preparador de arqueros tuvo que entrar a jugar. ¿Esta vez tienen arqueros como para completar la planilla? Sí, tenemos arqueros para el partido de hoy. O sea, no, salvo los 14 jugadores completarían de modo normal con 18 en planilla, por así decirlo, cada uno en su puesto. No es que se llevó a un punto dramático en ese sentido para armar el equipo. Y realmente sí, se completa con jugadores de cada posición, por suerte. Al ser asintomáticos y ya tener la vacunación completa, ¿cuánto tiempo ellos tienen que esperar como para estar aptos y volver a practicar de vuelta? Serían 5 días lo que plantea la APF.
O sea, se pierden este partido, pero si están bien para el próximo ya podrían jugar. El COVID no sería impedimento. Y lo más probable es que estén físicamente. El tema es que hay que ver la recuperación posterior para ver cómo queda el físico de cada uno. Todos los cuerpos responden de manera diferente, de igual manera. Sí o sí se tienen que hacer el test un día antes del partido, para cada fecha, ¿verdad? Sí, así mismo. Muy bien, un saludo al aire y mucha fuerza en este momento tan delicado, doctor. Muchas gracias, Arturo. Saludo a vos y a la audiencia. Gracias, doctor Julio Toti. Mucha fuerza para Juan Denis, que está con el positivo, con la familia de acá. Muchísima fuerza, muchísimas veces a Juan Denis y a Jorge Casal también. Así mismo. A los dos que estamos positivos. Mucha fuerza. La Agrícola de Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello Puchupé Quitadol. En EMSA Inmobiliaria puede ser propietario de un lote hoy mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas y sin reajustes, posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes como @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y New Onix. Y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionario más cercano, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Hay que hablar con el presidente del 12. Van a poner un equipo que pise la cancha, Denis. Sí. No sabemos quiénes son. Tiene que ser un equipo. Digo que pise la cancha porque se programa todo. Una cosa era 1 o 2, pero 14. Y acordate, niño, que hace 15 días, un poco más, tuvo Pedro Sarabia. Sí, Él ya tuvo. Él ya tuvo. Pero tema muy, muy delicado. Unos 15 días atrás aproximadamente. Y 12 está obligado a sacar un buen resultado por lo que le pasó el fin de semana pasado. Ahora todo es justificable. Sí. Ahora no hay nada que hacer. Ahora es cómo va a ser la conformación del equipo, qué equipo va a poner, cómo va a ser. Muy fuerte los 12. Muy fuerte, muy fuerte. Coincidentemente el primer caso, o sea, cuando se habló con fuerza, ¿se acuerdan de la primera parte de la pandemia? Era 12 de octubre, que estaba también con casos positivos, se habló del famoso asado, todo lo que se había presentado fue el 12 de octubre igualmente. Y aquí el caso del 12, sí, ya con jugadores totalmente diferentes a eso, deben quedar, no sé, 2 o 3 de ese plantel, pero después se renovó todo, completamente. Pero fue el 12 el que primero se había hablado de la cantidad masiva de contagios en su momento, en la parte más fuerte de la pandemia. Sí, justo hablaba otra vez de un descuido generalizado, porque el tema de compartir mate, tereré, cosas que están prohibidas y que él notaba que se iba dando, y al final ese relax, entre comillas, de la medida lleva a esta situación. Pasó ahora en la pretemporada con algunos planteles igualmente, pero no afectó en la competencia. Hay otros equipos que en pretemporada, pero allí no sintieron tanto diferencia que ya la propia competencia. Que Sarabia tuvo 2 veces ya, Pedrito. Sí. Queríamos hablar con él, porque Carlos Torreani nos da una mano sobre eso. Habló en fútbol a lo grande, gracias. Y queríamos saber el tema de Estadio Roja. Y yo tengo para llamarle. Y llamarle. Se va a atender el contrato de León Lecanda, Cruz Azul. Juan Escobar y su agente Elvio Roca acaban de salir de la Noria. ¿Noria qué? ¿El predio de Cruz Azul? Cruz Azul. ¿Vos conocés ahí bien? Sí, conozco. El jugador firmó contrato por 3 años más hasta el 30 junio 2025 con una inversión mejor, cláusula de rescisión, $10 millones. Es lo que escribe el periodista, León Lecanda. Sí, y este es el caso de Elvio Roja, donde queríamos hablar con él. Ocupado sale Gerardo. ¿Qué dice? Le está llamando. Y atiende. Suena. Bueno. Pichu Nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal. En Lambaré, Avenida Cacique, en Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Juan Escobar y su agente Luis Roca que van a salir de la Noria. Es un complejo grande, Denis. Sí, complejo grande, muy lindo. ¿Y qué tiene para ser tan grande? Tiene como 5 o 6 canchas de entrenamiento, gimnasio, oficinas, entrenan también. Ahí se mueve todo. Se mueve todo ahí, exactamente. ¿Y cerca del lejos, cerca del centro? ¿Cómo es, explícanos? Cerca del lugar, ¿cómo te puedo explicar? Lejos del centro, eso sí, el centro.
principal del Distrito Federal. Grande. Salvando la distancia, una especie de Villa Olimpia, pero más grande. Exactamente, sí, mucho más grande el predio. Sí, sí, sí. Club Cementero. Club Cementero. Cementero porque vende cemento. Exacto, sí. Digo, se llama Club Cementero porque vende cemento. Cemento Cruz Azul. ¿Y qué pasó cuando vinieron acá y le hicieron reconocimiento a Andrés Vigo? ¿Por qué? Andrés Vigo, porque llevaba muchos jugadores. No llevó mucho, llevó lo necesario, no llevó mucho. Los buenos. Los buenos. Y él llevó los primeros. No contesta, Elvio. Y escribirle voy a decirle. Que le puse yo. Pues, ¿qué va a hacer? Si no contesta, no contesta. Suena, le puse. No entendés. El primero que llevó, uno de los primeros jugadores que llevó a México, fue Carlos Jara Sayer. Carlos Jara Sayer, sí. Y otro que llevó fue el 9, Vera, Eladio Vera. Eladio Vera, sí. Goleador de Cruz Azul, se lo debe recordar mucho. Muy querido. Y Carlos Jara Sayer. Esto es el club donde está Juan Escobar y Aguilar, ¿verdad? Sí. Hablo de los dos para que usted tenga una idea de los jugadores paraguayos, incluyendo el Reco Martínez y Caniza que pasó por ahí. Sí, señor. A mucha gente le importa poco, a otros mucho. A mí mucho me importa. El hecho de la presencia de los paraguayos se jerarquiza cuando el jugador es bueno. Ángel Romero también ahora en Cruz Azul. Ahora que los tres juntos. Ángel Romero es el prestigio que se logra el jugador estando afuera y deja muy buena imagen. Sí. Para futuras transferencias. El Cruz Azul es lo que tiene historia en el fútbol paraguayo. Sí. Andrés Vigo era el representante, estamos hablando acá del 70 para 80, de Carlos Jara Sayer y de Eladio Vera. A los dos los llevó. Pasa el tiempo y hay un reconocimiento muy especial a don Andrés Vigo por parte del Cruz Azul, porque los jugadores que llevó fueron sucesos. Carlos Jara Sayer y Eladio Vera. Y cuando vienen acá preguntan por Andrés Vigo. Yo no sé si esto es tanto así. Dijeron, queremos regalarle como una casa que elija él. Es un reconocimiento que se le hizo a Andrés Vigo porque había aportado al Cruz Azul, especialmente, y para el fútbol mexicano, para el Cruz Azul, grandes jugadores. Sí, así mismo. Cito dos. Sí. Cito Carlos Jara Sayer y cito Eladio Vera. Y no estoy citando a uno más. Cuando digo Carlos Jara Sayer, digo Carlos Jara Sayer. Cuando digo Eladio Vera, digo Eladio Vera. Cuando digo Roque, que estuvo en Cruz Azul, no tuvo la repercusión y el rendimiento que tuvieron los dos. Roque junto a Santa Cruz estuvo entre los 5 mejores pagados del fútbol mexicano. No obstante a eso, no tuvo la respuesta que quería Cruz Azul, como tuvieron los otros. Porque así es. Julio Yegros también. Yegrito. Salió Julio campeón. César, sí. Julio César Yegros. Sí, pero es una generación mucho más ahora. Yo te estoy diciendo en los comienzos. En los comienzos, en los primeros pasos. Ahora está Ángel Romero. ¿Cuándo? Ahora firmó 3 años más Juan Escobar, lateral derecho. Hablamos del Cruz Azul y de quienes fueron notables figuras. Estamos hablando pero notable figura Cruz Azul, Carlos Jara Sayer. Carlos Jara Sayer. Y Eladio Vera, que era el centro delantero de River, de acá, dicho sea de paso. Ferropar S.A. con garantía de calidad yendo a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Aprovecha todos los miércoles descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Vamos a cuidarte. Delivery 627-7000 Farmacias Catedral. Gracias, Joel. Herminio Césped, Darío Núñez aporta. Herminio Césped 9, que había comenzado en Luqueño y después fue a Olimpia. Herminio Césped también en esos mismos. Después de la Llovera. Estamos jugando Cruz Azul, donde ahora renovó contrato por 3 años más Juan Escobar. ¿Y vos cuánto tiempo estuviste en Cruz Azul? Estuve 2 años. ¿Y en dónde estuviste más tiempo vos? Yo estuve en Santos Laguna 4 años. Sí, ahí. ¿Y quién sería Santos Laguna comparativamente hablando en México? Santos Laguna sería, aquí en Paraguay, sería un nacional, un club que también pelea campeonato, un club de una ciudad. ¿Y Cruz Azul es más fuerte? Totalmente, Cruz Azul tiene mucha gente. ¿Y allá en todo el país, verdad? En todo el país y en Estados Unidos también tiene mucha gente. Pero en América y Chivas de Guadalajara son los dos primeros. Son los clásicos rivales. Es decir, América y Chivas de Guadalajara son los dos más fuertes en México. Sí, son los dos más fuertes. ¿Y quién en Paraguay estuvo en Chivas?
Chivas solamente entrenadores porque no pueden tener jugadores extranjeros. Ah, mira el dato interesante. Sí, Chivas sí. es tipo el Nacional de Ecuador, Sí, solamente ecuatoriano. Solamente nacidos mexicanos. Solo mexicanos. Mantienen esa tradición. Esa ¿Y vos tradición. tenés a vivir en eso, niño? Sí, conocí el detalle. Chivas, solamente eso. Inclusive alguna vez algunos socios solicitaron el cambio, pero la directiva no le aceptó. Porque por motivos siempre últimamente le costaba ganar títulos. En Solo el jugadores mundo, otro caso, Athletic Bilbao, solamente jugadores solo vascos. jugadores vascos. Ok. Mantiene esa tradición, el Nacional y Chivas. Eso sí, siempre llevan entrenadores extranjeros. Extranjeros. Eso sí. Matías Almeida estuvo hace poco Sí, ahí. Cardoso también dirigió Claro, Chivas. José Cardoso. José Mirando Cardoso. aquí el archivo de encuestas y sondeos de medios mexicanos que a realizar, 12 millones de hinchas tiene aproximadamente el Cruz Azul. Es el tercero en potencia. Primero América, Chivas segundo y tercero ya Cruz Azul con 12 millones de fieles, dice uno de los informes. 28.000 tiene Yo Chivas. te digo para si podemos ahora entrevistarle y 30.000. llamarle a un colega mexicano de Cruz Azul, porque ahí tenemos los paraguayos, 3 ahora hay. Sí. paraguayos. Sí. 3 paraguayos. ¿En tu época cuántos Ahí. paraguayos había? Nosotros llegamos a estar como 5 jugadores paraguayos. ¿En el mismo tiempo? En el mismo tiempo. Hacemos memoria, COVID. Bonet, Pablo Ceballos, Cristian Rivero, mi persona y uno más que me estoy olvidando. ¿Cómo te olvidas? Y 4 te cité, 5 estábamos. 5 en el mismo tiempo. Sí, con Marcarín era el entrenador. Y Sí. él recomendó. Sí, él llevó todo. Quiere decir que tu problema fue con Macariana en el vestuario que ya ves, veo. No. Sí. Sí, fue. Sí, claro, en vestuario. primer Sí, pero yo tiempo. me equivoqué. Mi vos estadía te- en Cruz Azul fue no, totalmente... No, pero vos no lo hubieras dicho a Marcariana eso. No, me arrepiento todo lo que... eso vos no lo hubieras Yo tendría dicho. que haber estado mucho más tiempo en quiere ese decir club. que con Marcarian fuese en el vestuario fue. ¿Y qué es lo que te pasó? ¿Se te chipoteó? Veo? Puede ser. No, puede ser. ¿Es o no es? No, después hablamos otra vez. Yo ¿Vos le quiero sabés la mucho al historia? profe, ¿Vos demasiado. sabés la le historia de lo que pasó con él? No, Estoy viendo cuarteto o hablan aquí. Me parece que Cuatro, esos 4 nomás eran. Caniza, Sí. Ceballos, Rivero y Bonet, dice. Sí. Sí, cuarteto. Sí. Caniza, Marcarían Rivero, técnico como Caniza, recordar. Ceballos, Rivero y Rivero y Bonet. Bonet, sí. Vos no lo hubieras Ajá. dicho eso a Marcarian. ¿Por qué le dijiste? No me ¿Qué es lo recuerdo que más, pasa? Arturo. No, ni ¿Qué idea. le dijo que esa es la agenda, Arturo? No, yo no había hecho intimidad, Luis, aunque vos seas chuma. Eso es tu Chuma, problema de Luis. chuma. No. lo hubiera dicho porque Sí. estuviste muy mal. Para el segundo tiempo no volviste. No, me arrepiento. No. Segundo tiempo. Sí. ¿Vos sabés lo que pasó? No, no. ¿Vos? o sea, Quiero saber, señor. No, yo no voy a contar. No. Yo voy a contar una anécdota y ahí No. termina. Yo debo respetar a Denis. No, yo Pero hay que respetar al profe, demasiado. eso después te diste cuenta que estaba mal. Sí. ¿Qué Después pasa? hemos hablado otra vez con el profe. ¿Eh? No voy a contar, Joel. No, esas son intimidades, no voy a cometer ninguna torpeza. Sí. Ese no es mi palo. A mí me llegó hasta los términos usados. A mí me llegó. En serio, yo no sabía eso, Arturo. Mira. ¿Y para qué te iba a contar? ¿Cómo yo sé lo ¿Para que qué te iba a pasó? decir? Sí, ¿Cómo no. yo no voy a inventar? ¿Fue en el primer tiempo? Fue. No me recuerdo eso. Sí, Yo te por- estoy diciendo no. terminar el primer tiempo, ¿qué pasó? ¿Y sí? ¿Y por qué no trataste el segundo tiempo razón del primer tiempo? Sí, me Y sacó. pasó en vestuario. No, tranquilo nomás. Yo no voy a contar. O el COVID te afectó y no te acordás lo que pasó. No me recuerdo esa parte realmente. Pero aprovechando la oportunidad, quiero manifestar que le aprecio muchísimo al profe de Marcaría Me gusta. por todo lo que ha hecho. Sí, y hemos señor. hablado después. Sí, yo no Digamos, digo en que buenos no, por favor, términos, yo no nos digo que no. comunicamos. Excelente. Excelente. A lo que le llamó la atención a Sergio fue tu reacción. Sí. Pues, Esa fue la reacción que Sergio dijo no. Y me parece que ahora, porque así fue la vida, creemos que todos sabemos. Era un Después- mitad rebelde esa época. No, está bien. Sí. Pero reaccionaste feo. Sí. Él elevó un poco el timbre de voz. Sí, En vestuario. totalmente, Y ahí vos, claro. y vos, Luis, ahí nomás. Pero estás reconociendo como persona de Sí, bien, señor. como dice Denis Caniza, persona de bien, me equivoqué. La gente quiere saber qué le dijo Yo Caniza a no, ¿y Marcaría. por qué yo Preguntan. dice que lo Vamos sabe? a hablar de Ya se Moreno arregló. Martín. Pero si ya se arregló el tema de Denis, ya. no, es que se arregló. Anécdota. Espera. Cuando uno es periodista, Sí. como en mi caso, Sí. yo no voy a ni a hacer el chuma, ni te voy a decir, sabe esto, sabe aquello, porque este no es mi estilo. Hasta ahora trato de ser lo más respetuoso. Explota el WhatsApp, señor. Sí, están pidiendo. No vayan a hacer bola. Explota el WhatsApp, señor. Puta, tipo, 812 ahí me calienta. Denis, Ahí contá. me Hablando del calienta. norte también de Bellavista. Quiero pero saber qué cualquiera sabe pasó. también. Sí, ya pasó, Ay. arreglaron y todo. El ¿no? título por lo menos sí entrar así un título. La escena, no hay llamada. La escena registra, porque eso fue inmediato acá. Pasó lo que pasó con Denis, se planificó. Yo creo que hizo un gesto de algo de no sé si es pizarra algo. Y yo sé lo que Denis le dijiste vos a Sergio Marcaría. Yo sé lo que vos le encaraste y cómo le encaraste. ¿Qué? ¿Sabes Yo todo te voy de a mí, decir- Arturo? No, yo te voy a decir Esa, lo- esa historia y también lo de Carte conmigo, ¿sabes toda la historia vos? ¿Y por qué no ya Y sabes? no sé.
Fue hace mucho tiempo ya. Tienes y dos historias tuyas. Sí. Una que Libertad consideró que se te fue la mano. Y vas a chocarte, a la plantea Libertad y vos le decís, yo quiero ganar ¿cómo? Y te dijo no. Él no podía dejar precedente, porque si ahora chocarte te pagaba, quedaba un precedente interno. Si a lo mejor si vos le bajabas $5,000, te decía, bueno, arreglamos. Pero cuando vos le dijiste, yo quiero lo que gana, y ahí él te dijo no. Eso ya es una pretensión tuya desmedida, lo que te dijo Horacio Cartes. Tengo otra historia también con Oscar Vicente Escabones. Me llamó una mañana temprano. ¿Y después? Yo estaba en casa. Esa yo no. ¿Y después? Y me dijo que me compró un boleto de avión y me mandó a la China cuando jugaba en Olimpia. Contarlo un poco, llamarle y contarlo un poco, te se va a recordar. ¿Él? Vamos a hablar con él, vamos a hablar. No sé si va a querer hablar del tema. Vamos a hablar con él, vamos a hablar. Pero ese es el caso de, vos tenés varias anécdotas. La terrible fue en el vestuario. Porque cuando Marcarián te vea vos, eso fue pocas veces registrado en el fútbol mexicano. ¿Sabías vos? Marcarián, sí, no. No, esa vez estaban los cuatro, los cuatro. Y ahí donde vos, él hace un reproche. Marcarián no hace un reproche. Vos fuiste solidario con el equipo. Puede ser. No, puede ser. ¿Vos sabés que Marcarián se le quiere mucho en Cruz Azul a Marcarián? Sí. ¿Jugó la final con el equipo o? Perdió, pero jugó la final. Y Marcarián, y él no quiere más hablar con nosotros, no sé por qué, pero también se respeta. ¿Y qué ocurrió? Vos querés saber, Luis, ¿verdad? Yo y la gente lo oyente, Arturo, quién sabe. ¿Qué es lo que quieres saber? Sí, preguntan, ¿qué le dijo Canisa a Marcarián en la consulta? No, mejor no. Le dijiste... Yo demasiado le quiero y le respeto al profe. Y ahí quedó. Ahí Sí, ponemos punto final. Ambiente caldeado en vestuario. Muy caldeado. Cuando Marcarián dice lo que dice, yo sé lo que vos le dijiste. ¿Quién te contó eso? Yo no te conté. No. Yo sé lo que vos le dijiste. Vos sabés todo, Te miraron todos así tus compañeros. ¿Es verdad o mentira? Puede ser, No, sí. no me vaya a decir. Es que más. me olvidé. A vos el COVID te trastornó, veo. Me trastornó. Esa parte me olvidé totalmente. En tu anécdota futbolística, ¿esa reacción tuya no la tuviste en otro lado, salvo esta con Marcarián? Sí, no, con entrenadores no. No, ¿es caso único? Sí, puede ser. Puede ser, es caso único. Es muy difícil lo que pasó. Muy difícil. Y a él le sorprendió lo tuyo. Sí. Y después hablaron bien tranquilo, ¿no? Totalmente. Qué bien, ¿eh? Sí. Porque esa vez que pasó fue producto de un partido. Así es. Fue producto de ese partido. ¿Cómo lo que van a Calentura, como se dice Calentura. normalmente. Y él estaba muy caliente también. Sí, él es un señor. A sí. calentón. Sí. Muy caliente, pero demasiado, ¿eh? Exacto. Ese Marcarián que vos escuchás es uno y el de campo es otro. Totalmente. Y cuando él no está de acuerdo con tu opinión, reacciona. Así, sí. A Julio del Puerto le dijo en un vuelo, dirigía Sol de América, creo que fue en Calama, cuando Sol de América jugó en Calama con Cobreloa, dirigía Marcarián Sol de América. Estaba sentado Julio del Puerto, yo, no sé qué más, años hay que ver, no sé si estamos 1 de marzo con Julio, o fue con 15, y él vino y se enteró, no, eso ya es que le son niños. Sí, pero No igual digo es nomás que Marcarián muy temperamental. Sí. El WhatsApp explotó, todos quieren saber. A mí también en un partido que jugamos contra el América, yo le Explota estaba marcando Marcarián. a Salvador Cabañas y me dice, antes de jugar me dice, marcarle bien, tenerlo bien cerca, porque es rápido. Y no le hice caso, me hizo el gol Cabañas. Llegamos en el vestuario y me mandó a la China, pero con justa razón, porque me avisó y yo no le hice caso. También en pelota parada me hizo gol Y Cabañita. a Julio del Puerto le dijo, usted se olvida los 2 penales que nos sancionó el árbitro, le dijo en Calama, un partido que jugó Sol de América con Cobreloa, creo. Muy exterioriza 89. mucho. Enérgico, muy... Cobreloa Sol de América, 1989. Sí, estuvimos juntos con Julio, ahí estuvimos en Calama. 20 de marzo del Y como 89. perdió solo 1-0, veo. Ahora dentro de la ficha. 2 penales, y reaccionó feo. Vos sabés que los jugadores en la selección le quieren muchísimo. Sí, o sea, sí. La época que tuvo en A la mí me dijo selección. una vez, te gusta o no te gusta, así vamos a mí en mi cara me dijo, en los juegos para Barcelona, en el 92, me dijo a título personal Marcarián, te guste o le guste o no le guste, vamos a clasificar, porque yo cuestioné mucho que le faltaba juego colectivo a Paraguay, pero le sobraba temperamento y ganas. Y me dijo en mi cara, te guste o le guste o no le guste. ¿Y por qué no me va a gustar? Le dije. Porque lo único que estoy escuchando es crítica, me dijo.
Y era mi posición, mi opinión. Paraguay clasificó después. 1-0 terminó ese partido, Cobreloa Tengo Sudamérica. razón. 3 de marzo del 89. Tengo razón, Sí. te dije que Cobreloa ganó 1-0 y Marc Arián en el vuelo, enojado por un comentario, le dice a Julio del Puerto, y le dice, 2 jugadas que el juez no sancionó penal. No había VAR ni mucho menos. Entonces le dice, 2 jugadas a nuestro favor que tendrían que haber sido penal. Estaba re caliente con la actuación del árbitro. Sí. En ese partido en que Cobreloa, en el desierto de Calama, le gana 1-0. Y ese es el caso de Troviani, que jugaba en Cobreloa. Sí, estaba en aquel equipo, Estaba Troviani. en aquel equipo Sí, Marcelo exactamente. Troviani. ¿Qué pasa, Luis? Queremos saber cuál fue la ¿No te conversación. interesa de- lo que estoy contando ahora? No, claro, también. Aprendemos de paso. Yo le Pero voy no- a respetar a Denis nos Canilla. quedamos Lo con el- voy a respetar y yo tengo que tener códigos. Yo sé todo lo que le dijo, sé un gesto, sé la reacción, sé lo que dijo, sé lo que le dijo Denis Caniza a Sergio Marcarián, y la primera palabra que usó fue, ¿y usted? ¿Vos le trataba de usted? Sí, claro Le que trataba de sí. vos. Y lo primero, le dijiste a usted, ¿verdad? Siempre me aprecio hacia Está don bien. Sergio Marcarián. Pero Sí, vos le dijiste, ¿y claro. usted? ¿Por Demasiado. qué le dijiste? Y ahí sale. Él, Esa escena no me recuerdo más. por pero no- favor, cuando él plantea el disgusto y putea con el perdón del término, Sí. vos lo que le quisiste decir, mea culpa. Ah, ok. ¿Te estás recordando? Más o menos. ¿Eh? Sí, sí, ahora sí. Ahora sí, ahora se está recordando. O Ñembota, huila, Sí. tipo. Vamos a dejar ahí nomás. Bueno. Y usted, y ahí viene todito 3 puntos suspensivos. Todo pasó en vestuario de Cruz Azul. Sí, sí, señor. Me cuentan bien los datos. Me sorprende tu memoria. Porque Dios mío, pero ¿cómo vos lo que vos esto? ¿Y en qué año fue? estamos hablando 10 años. No, más. 2012, puede ser. 2012. 2012 Sí, estuviste en Cruz 2012. Azul. Sí. ¿Cuánto tiempo atrás? Y 10 años. 10 Sé años. todas las charlas, sé Bien. lo que le dijo, sé lo que le dijo Denis. Hasta ahí dejamos por hoy, ya volvemos. Nervigenal Plus es un potente, vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenal Plus, tu aliado de cada día. Con tu tarjeta de la Caja Mutual, el regreso a clases es más fácil. Retira tu tarjeta, desembolsa una operación de tarjeta efectivo y te llevas una mochila de regalo. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con Medilife, comenzar el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386 en Medilife y cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Bueno, pasamos esta. Sí, pasamos. Sí. ¿Por qué viene Cruz Azul? Sí, por lo de Juan Escobar, Juan la Escobar. renovación que se anuncia con una cláusula de 10 millones de dólares. De rescisión de Cláusula de rescisión, exactamente. que no es Muy mucho bien. para México. No, no es No, mucho. no, y para nada. menos si viene un equipo europeo y lo quiere llevar 10 Sí, millones, sí. no es nada. Que por suele ahí. suceder que se van los jugadores mexicanos del fútbol de ahí a Europa. Sucede mucho hoy en día. ¿Y vos que no jugaste en Europa? Yo me iba a ir en Villarreal. Tengo una historia con acá. Yo me iba en Villarreal de España. ¿Con quién? Acá en de Olimpia. ¿Y no te dejaron ir? No. Osvaldo Domínguez. Fuimos varias veces a su oficina y fuera de acá. No quiero vender al jugador. Entonces, la gente de Villarreal me citó en Buenos Aires. Fui, yo me reuní con ellos. Y me propusieron, vamos, porque vos no tenés contrato profesional. Y yo no quería salir así de Olimpia. Y después, ¿sabe quién se fue de esa manera? Fue Rubén Maldonado. ¿Central? Sí, y me dice la gente de Villarreal, vamos, nosotros te vamos a pagar el contrato mientras peleamos en FIFA la habilitación, no te vayas a preocupar el tema del dinero, me dice. Y era bien mala el contrato que me presentaron. Osvaldo no Esa, quería. No quería saber nada. ¿Vos sabés lo de Osvaldo Benítez, Osvaldo Domingo Gustavo Benítez? No. ¿Vos sabés quién es Gustavo Benítez? Sí, ¿cómo ¿Vos? no? Claro. ¿Vos? Sí. ¿Vos? Sí, señor, sí. ¿Quién es? ¿El DT? Jugador. Sí, el jugador. Como DT yo ya me recuerdo más. Y Osvaldo era terrible. A Beckenbauer le dijo viral. Si la gente quiere saber, sí, pues si la gente quiere saber, Víctor Niño, teléfono. Esto vamos directamente ya a Moreno Martín. 618-4700 si es línea. Y si es WhatsApp, el 0982-666611. Mi pregunta es esta: si esto, o sea que la población paraguaya no tiene más de el 70% no pasa a los 40.
El 70% de la población paraguaya no pasa 40 años. ¿Se entendió? Entonces, si vos le costás esto a una persona de 35, 30, 28, 25, a saber si le interesa o no le interesa, cuando estaba Osvaldo Domínguez lo llevó a Gustavo Benítez a Granada. Porque Osvaldo Domínguez era muy peculiar. A Beckenbauer le dijo que espere cuando vino por Bayern Múnich, ahí en su fábrica en Tabacalera. Fernando Lamora. Fernando Lamora. Le dijo que espere. El señor Beckenbauer quiere hablar con usted. ¡Que espere! Le dijo Osvaldo. Y el día en que a mí se molesta conmigo, yo estaba en Canal 9 haciendo platea, cuando le dije lo que yo pensaba, y como no le gustaba lo que yo pensaba, ¡plac! Me cortó. Se molestó, porque le pidió a Beckenbauer algo así como 20 millones de dólares por Roque. Que no llegó a pedirle así, que es lo que él quería cobrar. No llama a nadie con él, quiere decir que no nos dan bola y ya está, me oye. Hola. Arturo. Sí. Contanos, Arturo. Contanos, Arturo. A él le gusta que yo cuente. Hola. Hola, explota los huevos. Perdón, disculpame, me salió el alma. Hola. Hola, Monumental. No, otra radio. Hola. Contá, Arturo. No, tranquilo, no me vaya a poner nervioso si ya me estoy nervioso por hecho. Hola. Arturo. Sí. Juego este Arturo, no es viernes. ¿Viste cómo me trata? Hola. Bueno, y vos ahí no hay WhatsApp ahí, show. Sí, el primer mensaje que veo aquí entre tantos. Buenas tardes, señora de Fal. ¿Para qué lo que cuenta si va a contar a medias como siempre? Que cuente todo y de una ya. Que cuente, dice otra persona. No le llama nadie ahí, igual. Hola. Arturo, vamos a dejar de hacer correr la hora y contar lo de Denny. Lo de Osvaldo no importa, más lo de Denny queremos saber. Gustavo Benítez jugó en Granada con Pedro Fernández, que era zaguero de Cerro, y Montero Castillo de Uruguay. Ok, Darío Núñez colabora. Hola. Hola, comandante. Sí. Comandante, yo soy tu admirador, comandante. Mira, todos los programas que había por ahí en las redes sociales y todo, se dio, comandante. Y yo quería decirte, comandante, que sería bueno que Denny cuente anécdotas del Mundial, porque viste que dentro de 20 años va a ir haciendo vamos a ir al Mundial otra vez. Amigo, no vaya a la cera, sí. ¿Quién está en línea? Hola. 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 Sí. Arturo. Sí. Para usted dos. Parece vos. Bien. ¿Y por qué te digo, Martínez? ¿Y Pucuma vio? Y Pucuma la Moreno Martín nunca, vea. ¿Va? Y Pucuma. Y Pucuma, Moreno. Pucuma Moreno. ¿Quién es? Elvio, ¿cómo te va, Leo Roca? Buenas tardes. Elvio. Hola, Arturo, un gusto saludarte. Saludos para vos, para los muchachos ahí del programa y para todo nuestro país. Bueno, estamos con el representante de Juan Escobar. Saliste vos, dice, de La Noria, que es el PC de Cruz Azul, el complejo, y acabas de firmar un contrato con Juan Escobar, 3 años más en Cruz Azul hasta junio 2025, con importante mejora económica. Contanos, esto dice León Lecanda, un colega mexicano. Contanos, Elvio. Es correcto, Arturo, anoche ya hemos firmado el contrato por 3 años más y muy contento, feliz como paraguayo de que sea elegido el único jugador para la renovación, porque salieron de Cruz Azul 11 jugadores y llegaron 8, de los cuales entre los 8 está también Ángel, y están muy contentos, felices los paraguayos, ahí ya son 3. Con Pablo Aguilar. Sí, con Pablo y con Ángel. Y vos, yo sé, bueno, lo de Pablo lo maneja aparte, pero él sigue renovación o termina su contrato en junio, Pablo Aguilar. Y yo creo que Pablo también viene así hace ya bastante tiempo. Pablo es un crack acá en el fútbol mexicano, lo respetan muchísimo. Ganó la liga con el América, con un Tijuana que ni siquiera estaba en los planes, y también tuvo la gracia de ser campeón luego de 23 años con el Cruz Azul. Bueno, qué bien. Y en cuanto a Juan Escobar, que tú representado, rescisión de contrato, cláusula $10 millones, dice. Sí, era la misma cláusula que teníamos luego anteriormente, pero hoy que estuvimos ahí un poquito en el tira y afloje para bajar esa cláusula,
al final yo les di la razón, porque si hay una mejora muy importante, ¿por qué bajar la cláusula? Entonces terminamos aceptando. Pero tampoco es tan digamos, complicada esa cláusula, porque ningún jugador mexicano todavía salió por $8 millones. Y algunos que tuvieron inclusive 15, 12 y 10 millones terminaron saliendo por 6, 7 millones. Entonces es simplemente sentarse a hablar, porque Cruz Azul es una institución demasiado seria. Ahí el goleador del último campeonato es el Cabecita Rodríguez, jugador de la selección uruguaya. Se sentó a hablar con ellos, les dijo que quería cambiar de aire, tenía todavía 2 años más de contrato, y pactaron, y al final creo que fue al fútbol de Arabia. Y el caso de Juan Escobar, estamos con su representante Elvio Roca. Juan Escobar dice mejora. Él fue transferido por $5 millones de aquí a Cruz Azul, ¿o cuánto? El Cruz Azul pagó por Juan Escobar 7.0. $7 millones. Sí, así fue. Bueno, pero estamos hablando de un jugador que representa su alto costo. Pero yo lo pagó todo el año pasado. ¿Ya terminó de pagar? ¿En cuántas cuotas dijiste? No, creo que fueron 2 pagos más después de la primera, que fue más del 50%. Él se fue de Cerro en ese dinero de $7 millones. Y contanos ahora, Juan, la mejora es muy importante para Juan en Cruz Azul. Hablamos de su salario mensual. Sí, muy importante. Y eso es lo que nos decidió también, a pesar de que teníamos inclusive ya algo concreto de Europa y también del Brasil, pero la idea nuestra también era, como siempre, salir por la puerta grande. Bueno, y Juan Escobar está muy conforme, él vio en Cruz Azul. Muy contento, es uno de los jugadores pilares, uno de los mejores defensores ahí con Pablo en el Cruz Azul, y el respeto de la gente, de los directivos, de la gente que trabaja mismo en el club, uno lo siente cuando uno llega a la institución. Entonces el orgullo como paraguayo es inmenso. Bueno, y el caso de Robert Morales, ¿cómo lo maneja? Me supongo que en conversaciones con clubes te habrán dicho Robert Morales, vos lo representás. Sí, Robert también, de por ahí estuvimos cerca de traerlo a Cruz Azul. Eso ya fue en septiembre del año pasado. Pero como teníamos una pequeña, vamos a decirle, una pequeña laguna en el contrato como para salir de Cerro, y quise salir yo como siempre por las buenas, y me pidieron que por favor aguantemos, terminemos el campeonato. Pudimos haber hecho algunas cositas, pero bueno, aceptamos nosotros terminar el campeonato, y gracias a Dios llegó al título con Cerro Porteño, y también estamos muy contentos. Yo creo que Robert va a salir muy pronto, pero en la medida que nos apuremos, que esperemos que siga por el sendero como está, puede llegar a ser también una cifra igual que Juan, o hasta inclusive mucho mejor. Hablamos Depende de... exclusivamente de él. Sí, Robert Morales, vos dijiste que había algunas cosas que incluso pudo haber salido de Cerro por respeto a la institución. Sigue, y esos papeles hoy están bien firmados, documentados, o cómo es, porque había una rescisión de $2 millones en el caso de Robert Morales, sí, que se lo quería llevar, Elvio. Sí, hoy la rescisión ya subió a 3, pero igual para lo que es Robert ya no es demasiado. Vos decís que podría darse el contrato club a club sin hablar de rescisión, Elvio. Nosotros simplemente tenemos que pagar. Inclusive en esta última que estuvimos cerca, si nosotros teníamos la cuenta del Club Cerro Porteño, se pagaba y se iba al Brasil. Pero al final no era el momento, porque también nos pidieron bajar los cambios, dejarlo crecer un poco más a Cerro. Tenían ellos también las elecciones, y tampoco tenían todavía concretado ninguna
ninguna contratación, y al final decidimos también ser un poco agradecidos, y ahora lo único que estamos esperando es esa reciprocidad también de la institución, porque estoy pendiente de una reunión con el presidente para ver si podemos zanjar algunos temitas pendientes que tenemos y proyectar mucho mejor este proyecto, repito, llamado Robert Morales. Para no andar en equivocaciones o en informaciones erróneas, fuera de la rescisión que subió a 3 millones, ¿el contrato de Robert Morales en Cerro hasta cuándo es? Hasta junio del 2023. Junio del Casi 20... un año y algo. Bueno, si vos recibís oferta, eso es lo que querés decirle a Cerro. Hoy incorporó a Moreno Martins, le querés decir a Juan José Zapaga, al doctor Martín, al doctor Agüero, bueno, aquí tenemos esta propuesta. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ves Cerro a Morales? ¿Qué tipo de charla querés con Cerro? Si hoy está en regla todo. No, Cerro Porteño quiere tenerlo, y simplemente es sentarse a hablar con el presidente y a ver si hay algunas que otras mejoras y algunos puntos pendientes que tenemos, y seguro que seguimos. Yo no le tengo miedo a ningún delantero de Sudamérica que venga, y estoy seguro que Robert va a brillar, y Robert va a terminar siendo el goleador del campeonato si termina jugando hasta junio. Claro, lo que querés hablar considerando una mejora salarial en el caso de Robert Morales. Y muchos temas pendientes que ya lo teníamos, ¿verdad? Y también de mi parte, y yo creo que esa reunión se tiene que dar o se va a dar, ¿verdad? Entonces ahí de repente vemos la proyección, o si de por ahí yo le llevo una oferta y ellos creen de que también lo pueden dejar ir, ¿por qué no? Porque hoy tengo algo muy concreto, tanto de Brasil como de la MLS. Es decir, la oferta... Si yo sigo esperando un poco más, pero si yo sigo un poco más, yo creo que lo puedo vender por el doble. Hablamos del doble, son 6 millones de dólares, Elvio. Sí, hoy estamos cerca de ese proyecto, de esa propuesta, pero estábamos pendientes inclusive porque cuando él es llamado en la selección, ahí ya hemos dejado en segundo plano la transferencia. ¿Cómo está Robert? Bueno, Robert, ¿cómo se siente en Cerro? Bien, vos hablando de una cuestión salarial, mejoras para Robert Morales, muy buen jugador, considerado por Chiqui Arce de manera muy especial también, está buscando alguna mejora. Cuando decís cosas pendientes, Elvio, ¿qué son las cosas pendientes con Cerro, caso Robert Morales? No, las cosas pendientes, bueno, sería, vamos a hacer algo recíproco, ¿verdad? Que pueda mejorar un poquito el salario, ¿verdad? Y tranquilizarnos y quedarnos ya a meterle de lleno como ya lo hemos decidido. Lo otro pendiente es conmigo, ¿verdad? Que todavía tengo algo pendiente con el club y yo cumplí. Y Juan también lo hizo, ya se cobró por completo, entonces falta pues simplemente aquel pendiente conmigo. El tema es lo tuyo con Cerro, Elvio. Sí. Bueno, también. Sí, así mismo. Estamos hablando, Elvio Roca, representante de Juan Escobar y Robert Morales, lo pendiente contigo en el caso de Juan Escobar. Sí, es el caso de Juan que ya ellos lo saben, pero yo creo que en una pequeña reunión que tengamos con JJ vamos a proyectar muy bien lo de Robert, y entonces si ellos deciden que se quede a jugar toda esta etapa de Copa o inclusive poder hacerlo hasta fin de año, se podría dar, porque con lo de Juan estuvimos también en su momento así. Yo les avisé a ellos que tenía algo concreto de Cruz Azul y si nos mejoraban como nosotros pretendíamos, nos quedábamos a jugar aquel partido contra River y a lo mejor habrá sido otra historia, ¿verdad? Aquel partido que se empató en la cancha de Cerro. Pero no se pudo dar cuando ya llegó la oferta y teníamos todo concretado. Ahí recién se movieron y nos acercaron algunos números que ya no pudimos aceptarle. Al final terminamos optando por la transferencia. ¿Y vos crees que Robert se va? Si hay ofertas ahora, fútbol brasileño, están los clubes fuertes de Brasil que podrían pagar los 6, está el fútbol norteamericano. ¿Cómo ves a Robert hoy, su situación? No, por eso te digo, depende
depende siempre de Cerro, porque lo mío, a mí me cuesta muchísimo, Arturo, trabajar en el fútbol paraguayo. Entonces, lo mejor tendría que ser salir, como repito, por la puerta grande para poder tener otra vez un lugar de repente para trabajar, porque a mí me cuesta trabajar en el fútbol paraguayo. ¿Cuál es el inconveniente acá para contigo, Elvio? No, y no sé, a lo mejor el trabajo que tenemos de la proyección allá. Yo trabajo solo, yo no lo hago con ningún representante allá, entonces el fútbol paraguayo últimamente se monopolizó, digamos, entonces cuesta, pero bueno, ahí estamos bien. Acá ya me están apurando por el vuelo. Bueno, chao Elvio, gracias, buen retorno, gracias. El gusto. Chao. Chao, Elvio Roca. El vuelo, estamos hablando que está con él. Sí. Está volviendo. ¿Les cuesta? ¿Se entendió lo que dijo? Yo no trabajo con nadie, dijo. Sí. Tiró muy fuerte lo que dijo. Sí. Yo no sé si se excusó con el vuelo, porque estaba para decir mayores cosas. Yo no trabajo con nadie. Lectura comprensiva en lo que digo. Pensá y hagas la deducción que quieras. Me cuesta mucho trabajar en el fútbol paraguayo. Sí, se monopolizó mucho. Se monopolizó. Yo no trabajo con nadie. Hablando por representante. Sí, claro. Sí, estamos hablando de representante. Dejó picando. Mientras no lo diga, todo va a ser imaginación pura. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Y después dejó picando la pelota. Y el vuelo me apura porque sabía que pudo haber dicho mayores cosas. Apostale a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apueste de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Apostá.le. Apostá legal. Apostá sin riesgo. Regala amor, regala de Tupi. Enamorate de todo lo que Tupi tiene para vos. Celulares, relojes, parlantes, planchitas, perfumes y mucho más. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Y atención, zona Caguazú, Ciudad del Este, porque hasta el martes 15 todas tus compras online tienen envío 100% gratis. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrir lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 e ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Asismed habilitó el Autolab con agendamiento previo exclusivo para beneficiarios de Asismed. Llama al 288-7000 y elegí el horario que más te convenga, de lunes a sábados en el Centro Médico La Costa Lynch. Entérate más en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Barta, la mejor batería de Europa, hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 2 a 18 meses. Encontrar las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Reglamentado eso, ¿verdad? Ahí está León Lecanda. ¿Cómo te va, León? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Saludos a todos. Bueno, León Lecanda, estamos hablando con Elvio Roca, el representante de Juan Escobar. Se cerró, estamos leyendo tu Twitter, 3 años más, rescisión de $3 millones. Juan Escobar en Cruz Azul, León. Correcto. Les anticipábamos hace algunas semanas que ya la negociación estaba muy avanzada y bueno, de repente en algún momento hubo nerviosismo en el mundo Cruz Azul por todo lo que sucedió ayer a nivel estructural y directivo en el club, con la salida abrupta, inesperada un tanto, del presidente ejecutivo Álvaro Dávila, del director deportivo Héctor Lara, que habían sido realmente los dos hombres que habían negociado directamente con Elvio Rojas esta renovación de contrato.
ayer por la mañana dejaron de pertenecer a Cruz Azul y habían dejado todo arreglado sobre palabras, ¿de acuerdo? Con la promesa de que el área jurídica de la institución generara los contratos correspondientes y se firmaran. Sin embargo, no hubo ningún problema. Ya hacia la noche, aproximadamente 10 de la noche hora local en México, se firmó el contrato por parte de Juan Escobar y su agente, Elvio Rojas, con el nuevo director deportivo de Cruz Azul, Jaime Ordiales, que en realidad había sido el antecesor del propio Álvaro Dávila, ¿no? Entonces estuvo Ordiales, salió, se quedó Dávila, y ahora sale Dávila y vuelve Ordiales. Será quien tome a partir del día de ayer y ya con la firma de contrato de Juan Escobar todas las decisiones deportivas en el club. León. ¿Sí? ¿Cómo está Pablo Aguilar? ¿Sigue? ¿Cómo está Pablo Aguilar? Si es que continuará. Si es que continúa o no continúa Cruz Azul. Después de junio. Sí, bueno, en el caso de Pablo Aguilar hay que recordar que tiene contrato vigente hasta junio, al 30 de junio de este próximo torneo, ¿no? A la conclusión. Y yo lo que sé es que en algún momento dado, antes de que viniera todo este cisma o este cambio en la institución de Cruz Azul, porque también salió el director de operaciones, el director de comunicación, el director de los servicios médicos, digamos, los anuncios otra vez inesperados del día de ayer. Lo que yo sé es que Pablo Aguilar, quiero decir, estaba tratando de aumentar su contrato o negociando la posibilidad de quedarse hasta diciembre en Cruz Azul. Con todos estos cambios, yo no estoy tan seguro que el veterano defensa y uno de los grandes referentes del fútbol guaraní en México, de toda la historia, yo podría decirlo, quiera seguir, ¿no? A mí me parece que Pablo tiene dos opciones. Una, en este momento, cumplir su contrato hasta el 30 de junio y emigrar, como ha sido su deseo y como lo hemos comentado extensamente. O la segunda, incluso si él pues no estuviera realmente contento y todo, bueno, explorar otra posibilidad con la directiva, ¿no? Pero esto, bueno, es un terreno de especulaciones. Lo que yo sí sé es que antes de que vinieran todos los cambios, él estaba muy feliz en Cruz Azul y él incluso esperaba la posibilidad de extender su contrato hasta diciembre. Por lo pronto, el 30 de junio vence y veremos, ¿no? Veremos qué decide. Al final, no tiene que demostrarle nada a nadie Pablo Aguilar. Ha sido un referente no solo de Cruz Azul, sino de todo el fútbol azteca durante tantos años. Finalmente, Ángel Romero, contanos de él. ¿Vos tenés alguna nota con él? ¿Cómo está él para la prensa, para conocer cómo se siente León? Sí, él habló brevemente con los periodistas aquí en México a su llegada, ya con la chamarra, como le llamamos nosotros, el abrigo, ¿no?, de Cruz Azul. Es un chico del que se espera mucho, por su experiencia, por el fútbol, porque ha sido seleccionado paraguayo, por su paso en el fútbol argentino. Desde luego no se le va a presionar porque el cuerpo técnico de Juan Reynoso sabe que viene de un periodo de inactividad, que obviamente siempre es difícil tener a un jugador a punto. El día de ayer, jueves, viajó Ángel Romero, el paraguayo, junto al chileno Iván Morales, que fueron los últimos dos refuerzos de la máquina de Cruz Azul. Viajaron a El Salvador, ahí se encuentran ahora. Llegan aproximadamente a la 1 de la tarde, hora del centro de México, ya de vuelta con el documento migratorio correspondiente, es decir, la visa de trabajo. Ellos tienen, por ley de México, tienen que salir del país, cambiar el estatus migratorio de visa de turista a visa de trabajo en un consulado y volver a ingresar a territorio mexicano. Eso va a ocurrir el día de hoy, por lo tanto, hoy ya se verá reflejado en Cruz Azul y sobre todo en la Liga MX, el registro tanto de Ángel Romero como de Iván Morales, ya con el número correspondiente del club, y lo que me dicen es que difícilmente el técnico Reynoso los va a considerar para el partido de mañana con Necaxa, en la fecha 5 de este clausura 2022, que lo más probable es que puedan tener su debut, y específicamente en el caso de Romero, ya hacia la Liga de Campeones de CONCACAF, en los octavos de final, que sería el 16 de febrero, o bien hasta la fecha 6 del torneo
mexicano, que es el 20 de febrero contra Toluca. Él salió de México a El Salvador porque es lo más cercano, vuelve a ingresar, así fue, ¿no? Así lo que decís. Sí, es de un día para otro. Salen el día de ayer, tienen la cita obviamente ya generada el día de hoy en el consulado de El Salvador, el consulado mexicano en El Salvador. Tramitan el cambio de estatus migratorio de visa de turista a visa de trabajo y reingresan a territorio mexicano, y ante la agencia de migración ya se presentan con el contrato oficial de Cruz Azul y con la visa de trabajo correspondiente, toda la documentación, y entonces ya su estatus migratorio cambia. Ya no son turistas, ya son personas que tienen el derecho legítimo de poder desempeñar una labor pagada, es decir, un trabajo. Está perfecto, León. ¿Qué más? En lo de Ángel, entonces, igual que el uruguayo Morales, chileno, perdón, que fueron y volvieron. De Ángel no esperen gol, esperan asistencia, más juego de media cancha para arriba, de extremo. ¿Qué perfil le dan a Ángel? Aparte de que pueda producir gol, digo. Sí, yo te voy a decir, yo pienso que va a ocupar 2 posiciones o 3 en el ataque de Cruz Azul. Uno puede ser el centro delantero, el hombre gol de la máquina, y esto mucho porque se fue Jonathan del Cabecita Rodríguez, el uruguayo, sí, al fútbol árabe, y bueno, está el chico Santiago Jiménez, hijo de Cristian el Chaco Jiménez, seguramente quienes nos escuchan tendrán alguna referencia de él, y Santi Jiménez pues es todavía muy joven, entonces no se le quiere cargar toda la responsabilidad de ser el hombre gol de Cruz Azul. Por ahí me parece que Ángel Romero puede tomar un rol protagónico. De lo contrario, un media punta, es decir, jugando atrás del centro delantero, que pueden ser Santi Jiménez, Brian Angulo o el mismo Iván Morales, y en la tercera posición donde yo lo veo jugando, sobre todo si físicamente se adapta rápido al fútbol mexicano, es como extremo izquierdo, porque esa posición naturalmente Cruz Azul hoy no tiene un jugador. Está jugando Ignacio Rivero, un volante de contención multifuncional en ese puesto. Está un venezolano que es Romulo Ochoa, pero no le gusta mucho a Reynoso ocuparlo como extremo izquierdo, está un poquito jugando más atrás, ¿no? Como un interior. Y el otro es Cristian Tabó, el uruguayo, que sí puede jugar ahí, pero que ha estado lesionado desde que fue firmado como el primer refuerzo de Cruz Azul el día 16 de diciembre, es decir, no ha jugado, ¿no? En más de 2 meses. Podría por ahí Tabó reaparecer este sábado, pero me parece que esas serán las posiciones, ¿no? Centro delantero, media punta o extremo izquierdo, definitivamente. Por eso te hablábamos, León, de la función que iba a cumplir Ángel Romero en el Cruz Azul. Bueno, hablamos de Aguilar, hablamos de Ángel, hablamos de Juan Escobar, deseando lo mejor para los paraguayos ahí en Cruz Azul, León. Sí, 100%, y lo hablábamos en este espacio, ¿no? Con Denis Caniza, ¿no? Uno de los grandes también paraguayos que han venido al fútbol mexicano, o el mismo Pablo Aguilar ahora que siempre nos dice sus 2 grandes referentes, sus máximos ídolos, Paulo da Silva, y Darío Verón, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, siempre, desde luego, el fútbol mexicano se ha visto beneficiado del gran talento del fútbol guaraní aquí, y a mí me parece que, por ejemplo, el señor Elvio Rojas pues estuvo cerca de traer a Robert Morales al fútbol azteca. Yo no dudo que en el futuro agentes como Elvio Rojas o otras personas que están por supuesto involucradas en el desarrollo y en el talento del fútbol paraguayo puedan seguir exportando jugadores a este país. Yo he visto eso, un boom de jugadores paraguayos, específicamente peruanos y también colombianos, ecuatorianos, ¿no? Ya no tanto los argentinos, los brasileños o los chilenos que antes o hace unos 10, 15 años, 20 eran los que llenaban la mayoría de las plazas extranjeras de jugadores en México. ¿Vos lo ves a Robert Morales próximamente en Cruz Azul? Yo lo veo próximamente en Cruz Azul. De hecho, les cuento una anécdota. Este chico Robert Morales, durante la pandemia, vino a hacer unas pruebas. Hizo pruebas en Cruz Azul, hizo pruebas en América, los dos de los 3 más grandes del fútbol mexicano. Por ahí tenemos algunas imágenes, ¿no?, históricas ahí de Robert Morales probándose. Por ahí, obviamente, la pandemia afecta muchas cosas, las finanzas, los planes, etcétera. Pero ya es un joven que ha tenido la oportunidad, digamos, de probarse en el fútbol base, fuerzas básicas, como le llamamos nosotros. Y yo lo veo próximamente, si es que su potencial, digamos, porque lo tiene, no le da para irse directamente a Europa, yo sí veo ese brinco, ¿no? Robert Morales, México,
y después de México a Europa, porque lo que me han hablado y lo que he visto por lo menos en videos de él es sensacional. Y Denis Canilla lo elogia muchísimo, que está en otro lado, acá en la mesa de fútbol a lo grande, el récord de fútbol paraguayo. Cada vez que le hablamos, Denis Canilla habla muy, pero muy bien de Robert Morales, León. Sí, indudablemente. Yo, miren, no tengo la oportunidad de seguir jornada a jornada los partidos del fútbol de Paraguay, pero lo que sí les puedo decir es que en el análisis, obviamente lo que nosotros como periodistas hacemos, ¿no? Investigar las referencias, la lectura, los videos, ahí sí puedo yo decir que a sus 21 años tiene un potencial gigantesco, estuvo muy cerca de llegar a Cruz Azul, me parece que en buena medida la máquina no quiso apostar por un centro delantero tan joven, cuando de repente se complicó la negociación, ¿no? Porque al inicio estaba la oferta, igual Cerro Porteño pudo haber dicho adelante, que se venda, ¿no? Después Cruz Azul empezó a buscar jugadores de más experiencia en esa posición, pero a mí me parece que Morales tiene el potencial total de venir a México muy pronto. Bueno, te saluda Denis, un saludo que te envía Denis Leo Lecanda, colega mexicano Denis para Leo. Sí, un saludo especial, un abrazo Leo Lecanda desde la distancia. Gracias Denis, querido, un fuerte abrazo también nuevamente. Yo encantado de estar en su programa, de que la gente nos escuche, de que sepa, ¿no? Que también los jugadores de su país están haciendo muy bien las cosas aquí en México. Gracias, muy amable León Lecanda, gracias por tu tiempo hasta acá distante, un abrazo del aire. Un abrazo, gracias, saludos. Adiós León Lecanda, Elio Rojas, Robert Morales, Pablo Aguilar, Ángel Romero, de todo un poco, ¿qué tal, Pancho? Sí. Hola Arturo, saludos a la mesa. Hablamos, Pancho, con el médico de 12, no sabemos qué equipo va a poner, ¿vos sabés qué equipo va a poner hoy? No, son 6 los titulares que no van a estar. Del último partido. Del último partido. Para hablar con Pedro Sarabia, que no quiere hablar. ¿Y el doctor Monge? Para hablar con el doctor Monge, es fuerte. Sí. Y ya hay figuras repetidas, no sé, doctor, el tema. Sí. Había ocurrido con... En el torneo anterior con Mario Jara primeramente y después con el propio Sarabia, cuando lo tuvo que hacer jugar en un momento a Nelson Bernal, el preparador de arqueros. Hoy tiene arqueros por lo menos, decía el doctor que tiene jugadores para esa posición. Queremos hablar con el comisario Gaona, control de seguridad en los partidos. Seguridad para los encuentros deportivos queríamos hablar. Acá ya saben, ustedes ya conocen, ¿verdad? Lo que va a pasar. ¿Tema de la reventa? No, se publicó esto, Pancho. Acá yo tengo. Sí, las nuevas medidas, justo. La medida. Que uno de los puntos es justamente prohibida la entrada a gente que tenga entradas de reventa. Sí, así es, ¿verdad? Sí, es uno de los puntos que pasaba recién Telefuturo. Después el tema de los vehículos también. Ya no se va a poder meter en el perímetro de seguridad supuestamente ningún vehículo. ¿En dónde de seguridad? Y generalmente se suele hacer 100 metros a la redonda en el defensor, en la olla, ya no... se puede meter vehículo ahí. Supuestamente ya no se va a poder meter. Que no entra, tenemos que poner a 4 cuadras. Y más o menos. Sí, se entiende, caminar 5 o 6 cuadras y andarte 6 horas antes del estadio a poder tener estacionamiento. Comisario Gaona, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Arturo, un placer en saludarte a vos, a los compañeros y toda tu audiencia. Bueno, con el jefe de eventos deportivos, ¿cuáles son las nuevas reglamentaciones, comisario Eliseo Gaona, en esto de fútbol de primera división? Contanos los temas, los puntos más importantes, específicos que se pueden informar. Bueno, nuevo no te diría, sino que vamos a dar mayor énfasis a lo que son los controles perimetrales que se venían realizando ya desde un tiempo atrás en todos los estadios. En este caso, ¿verdad? Vamos a fortalecer un poco más y vamos a fortalecer todo lo que se pueda, mejor dicho, lo que va a ser el control perimetral. Es por eso que para esta fecha no, ¿verdad? Pero para las próximas fechas sí, enviaremos una atenta nota a todos los clubes a fin de que las entradas que se puedan vender para cada evento deportivo ya no lo hagan en el escenario mismo, porque eso dificulta un poco el control en las vallas perimetrales. Ahora sí lo que vamos a implementar el día de la fecha, o sea en esta fecha que se va a jugar a partir de hoy hasta el domingo, es que dentro del perímetro de seguridad no se estacionen más vehículos que puedan obstaculizar una rápida evacuación. En cuanto a los medios de prensa, que sí tienen que llegar hasta ahí por todo el equipamiento que tiene, por lo que representa el trabajo también que cumple, se les va a designar un lugar en donde no va a dificultar el tema de la evacuación rápida.
Eso es lo primordial que vamos a complementar a partir de esta fecha. Comisario, para que quede claro, lógicamente hablamos de partidos de alta concurrencia, ¿verdad? No es que para todos los partidos se va a hacer este operativo rigurosamente. No, al contrario, para todos los partidos, teniendo en cuenta de que casi todos los equipos se han formado de una manera tal que han llevado jugadores buenos, la gente va concurriendo masivamente a todos los escenarios. Me consta eso porque estuve en la primera fecha, en donde en todos los partidos fueron bastante público para mirar. Entonces, comisario, que se entienda bien la pregunta. Obviamente Cerro, Olimpia, sabemos que es necesario tener este tipo de cobertura, pero por ejemplo, doy un ejemplo, hoy juegan Ameliano contra Resistencia en el Defensor del Chaco, ahí no hace falta, o igual se va a hacer. Igual se va a hacer el perímetro mínimo, que es de 100 metros a la redonda. Cuando hay partido de alta complejidad sería 200 metros a la redonda el bloqueo total para no permitir el ingreso de vehículos que se estacionen en las calles y pueda impedir la evacuación rápida. Con relación al tema de reventa, de entrada a revendedores, que vimos, pese a que existía o existe un control de tema sanitario, entrada con nombre y apellido, ¿cómo se va a profundizar en el tema de reventas? Y bueno, esa es una situación compleja desde todo punto de vista, porque son personas también que trabajan en ese ámbito regular o irregularmente lo hacen, ¿verdad? Pero lo que sí se va a exigir ahora es que las entradas sean nominales, para que podamos tener un control de las personas que van a asistir a cada escenario deportivo. Esa es la meta que nos hemos propuesto para alcanzar, para que se pueda cumplir y darle mayor seguridad a todos los eventos, teniendo en cuenta de que cada escenario deportivo se llena de gente y tenemos que prever toda situación de riesgo. Con relación a eventos que ocurrieron en el pasado, en el torneo anterior, sobre todo allí en el Superclásico, en el partido en cancha de Guaraní, ¿qué se puede hacer o qué se debe hacer? Porque constantemente está la indicación de no ingresar con bengalas y compañía, con fuegos artificiales, pero igual vemos eso en las canchas, comisario. Sí, así mismo. Yo te puedo asegurar que en los portones de acceso siempre se hace el control debido. Por eso es que es importante de ahora en más hacer una verificación profunda de todo el escenario deportivo. Para eso hemos solicitado la presencia y la participación de otras unidades de la Policía Nacional, llámese de la FOPE, crimen organizado, antinarcóticos, que van a apoyar de ahora en más el control y la fiscalización de todos los escenarios deportivos. Comisario, un tema que me piden aquí los oyentes que consulte, porque volvieron los hinchas y volvieron los problemas con los cuidacoches en algunos casos. Ellos van a poder seguir realizando ese trabajo en los alrededores, fuera del perímetro, no tienen ninguna restricción, ¿verdad? Fuera del perímetro sí, pueden hacerlo sin obstaculizar ninguna boca calle que pueda impedir la rápida evacuación. Pueden seguir con sus labores, pero fuera del perímetro y sin impedir el movimiento normal de vehicular, que no altere el movimiento normal, ¿verdad?, que hacen los vehículos para poder retirarse sin problema alguno. Muy bien, un saludo al aire, comisario. ¿Quisiera algo más, comisario Eliseo Gaona? No, muchas gracias, Arturo, por el espacio, y estaremos ya en el campo de acción, en donde realmente tenemos que demostrar lo que estamos hablando ahora en este momento y darle la garantía al público que va a llegar a un escenario deportivo. Gracias, muy amable, comisario Eliseo Gaona, jefe de eventos deportivos. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio, con el pacto de confianza Ingeo. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales. Para brindarte la solución que más te conviene, sede central y sucursales. En San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio.
¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. ¿A vos te interesa Elegante? Sí, me gusta. Pues ya sabes lo que pasó, Denis, con este cantante. No. ¿Cómo se llama? El Elegante que vino acá. Elegante. Yo digo, porque este programa para que escucha mucha gente joven, porque es así, y el fútbol no puede prenderse de la música. Nosotros también tenemos código. ¿Quién es? Ah, sí se llama, Eliam ¿Vos sabés qué Valenzuela. pasó? Mucho de juguete, y acá hay mucha gente joven que tiene que saber que fue a la fiscalía a declarar, porque escuchen esto. ¿De ir a la cárcel en algún momento pensaste que esto podría terminar así? No, para nada, no. Tampoco pienso en lo que puede llegar a pasar, pero no lo creo tampoco. ¿Crees que hay gente que quiere que vos vayas preso? Sí, de que hay gente que me quiere bajar o perjudicar. Aunque también hay muchos que me están haciendo el aguante. ¿Quiénes son? No te los podría señalar uno por uno. ¿El precio de la fama, Elegante? ¿Este es el precio que tenés que pagar por haber trascendido? Claro, no, uno tiene que aprender a vivir aceptando que no a todos le vas a caer bien, pero lo más importante es que sea auténtico. ¿Pero ya tenías problemas, por ejemplo, con estos vecinos? ¿Crees que No, para nada. Cada uno tendría que hacerse cargo de sus actos bien como debe y afrontarlo como hombre, como yo estoy acá. Y bueno, nada, yo al barrio voy a seguir yendo, voy todos los días, como ahí, me siento en la vereda, tomo una coca, voy a comprar. Los gatos que anden caminando por ahí sueltos, que sigan por ahí, no pasa nada. ¿Ustedes pudieron...? miedo ante la fiscal te preguntó bien, porque tuviste que caminar pasillos, lugares que vos desconocés. Nos cagamos de risa. ¿Por qué? Primero porque es inocente y está tranquilo. Esto es simple. No conoce, entonces estos No pasillos, importa. te hizo recorrer algo, te trató bien, te pidió un autógrafo. No, porque eso era lo único que le prohibieron, pero bueno. ¿Cómo está tu mujer que también fue citada a declarar? Tamara, tranquilamente también. Ya fue para casa, creo, porque estaba con Jamaica y... ¿Pero vos crees que se hubiera podido hacer una selfie y la fiscal te lo hubiera pedido? No. Tampoco queremos ridiculizar. Puede ser, pero no. Sé que no se podía, está en su trabajo. ¿Y doctor, cómo sigue la causa ahora? Ahora nosotros vamos a presentar testigos y después voy a hacer una ampliación de la declaración indagatoria. Y nada, entendemos que con eso va a haber una falta de mérito. ¿Hay algún video donde se muestre cómo comienza la pelea? Porque ustedes contaban que la historia fue distinta, que los que primero atacaron fueron ellos. ¿Hay alguna prueba de esto? ¿Alguna cámara? No hay ninguna prueba, hay una vaina sola secuestrada y tenemos 2 testimonios de 2 personas que dicen que la secuestraron 2 diferentes. Y son todos los testimonios familiares, así que no sabemos quién secuestró la vaina, después dijeron que llamaron a la policía y que la policía no vino, después declara a otra persona. Ellos. Y para mí mienten todo lo que declararon en contra mío. ¿Son amigos sinceramente. No son amigos, sino no. Porque yo lo que hago es tomar. Nunca disparaste, eso lo querés hacer. Tengo que tener cuidado para andar con mi porrito, imagínate con un arma. ¿Vos no conocés a los chicos? ¿Lo conocías? Sí, obvio que lo conozco, lo conoce toda la cuadra porque es ahí de la cuadra y si alguien lo ve, lo reconoce. Pero ¿qué porrito? Dice, yo no entiendo, explíqueme, yo tengo más miedo de andar con mi porrito. Arma de juguete tenía. Sí, si él tiene miedo de... Sí, hay una canción, Perrito Malvado, está bueno. Elías Valenzuela, ¿vos te interesa? Pero vos sabés que estaban 40, 50 periodistas acá. No Sí, es joda, sí, ¿eh? como una estrella. Toda la ¿Qué es lo que le atención dice? mediática de la Argentina está ahí. ¿Qué? Dile que me gato con la banda más berraca dentro del party, bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo. Teca, Zacateca, teca, chichimeca, teca, zapoteca, ¿Qué es eso? teca de manteca. Explícame, por favor, para los millennials de hoy. Don Ramón. Don Ramón. No, ¿qué no quedó Ramón? De Don Ramón que dije Le imita que su forma de cantar supuestamente dice yo eso. tengo más miedo de mi porrito. ¿Y qué es lo que es porro? Y el porro. Marihuana. Macoña. Aquí se voy a andar con... No, y que él tiene miedo incluso de andar por la calle con un porro y mucho más miedo va a tener de salir con un arma. De estar armado. Le insultaron los vecinos. Dice. Sí, y por eso él dice que no pasó nada. La fiscal le preguntó a la fiscal sacar una selfie con él. Sí, le prohibieron. Se iba a sacar una foto. ¿Vos te sacarías foto selfie con Denis? Sí. ¿Por qué no? Pero te invitaría a cenar a tu casa. Se me calienta ¿Y yo le llevaría a cenar a mi casa? Sí, por ejemplo, charlar, que te cuente su vida. ¿Un triunfador? Y no sé hasta No ese sabía hasta punto. dónde, ¿y vos?
Pero una foto sí. ¿Vos sí? Yo lo invitaría. Un fenómeno social. Toma un minito. No, pero no por el porro. Por la manera como surgió. Vamos encapsulados. No era nadie. Ahora hay 50.000 periodistas detrás cámara hablando con él, locura. Llenó 4 de una par de seguido. El estadio. Hizo 4 fechas en una par lleno. Vino y actuó gratis en la chacarita. Sí, exactamente. Y después le tiró algo y le devolvió. Sí, el Kepi. Y es un fenómeno. Parecido a lo que fue en su momento Pablo Lescano. No le puede comparar con Pablo. No. Y semejante cosa como elegante que con suerte y le van a 3 palabras, está maduro que no sé qué, y así, está maduro que dije que es igual, no dije que es lo mismo. Pero cantaron juntos también, niños. No, sé que cantaron juntos, ¿por qué digo que ahora calmante, por favor? Vamos a profundizar. A Pablito le esta cuesta se hace. ¿Por qué digo que es similar? Estaba escuchando ese plagian. Hace un mercadito. Si el 40%, el 70% de la población paraguaya no es mayor de 40 años. Esto que pasó, esta entrevista que hace, el que le acusan de tener un arma. Un arma, y es de juguete, dice. Y fue llamado por la fiscalía porque le denunciaron en el barrio. Sí, él y su señora. Él y su señora con arma. Y Jamaica es su hija, ¿verdad? Sí. Él dice, espera un ratito, y dice, yo estoy más preocupado de mi pueblo que anda con arma. La pregunta es que el niño quiere que no le compare a, ¿cómo se llama? A Pablo Lescano. Sí, con elegante. ¿Y quién es que Lescano? Dama gratis. 20 años de trayectoria tiene. No. Sí. Y dama gratis. ¿Por qué pierde con elegante? Espera un ratito. ¿Puede perder con elegante? Hoy puede perder con el Pancho está con elegante. ¿Qué número tenemos, niño? 618 4700. No importa que digan que estemos todos locos, no hay problema. Si no quiere una brava. Espera. Muy antiguo ya ese. Espera, 20 llamadas, espera. Es una ofensa comparar a elegante con Dama Gratis. Con Dama Gratis. ¿O sabés quién Ariel el traidor? Sí. Es otro referente también de la cumbia. ¿Sabés por qué le llaman el traidor? Sí, por la situación que pasó con... ¿Por qué le llaman a Ariel el traidor? Sí. Porque él se fue a otro grupo. Traicionó. Entonces le dice, este es un traidor. Entonces él se autodenominó Ariel, el traidor. Y en un aeropuerto él fue y le dijo, le presentan sus documentos, y la persona que le atiende le dice, el traidor. Y se emociona. ¿Vos sabés la historia de Luis? No. Bueno, listo. ¿Qué número tenemos? Este no sabe. 618 4700. Vos sos... Vamos por elegante. ¿Y vos? Pablito Lescano. Bueno, 20 llamadas. El primero que llegue a 20. Nosotros también. Hola. ¿Por qué no contesta si llama? ¿Qué es lo que le... ¿Por qué no? Hola. Hola. Sí. Arturo, no pueden comparar a Pablito Lescano con elegante, jamás. Quiere decir 1-0 gana Pablito Lescano, ¿cuál es el problema? Hoy quién es más exitoso, lo que quiere decir Pancho. No comparar. Hola, Arturo. Pablito Lescano toda la vida. Un saludo a Pancho, que es mi ídolo. Pancho, la cagaste. Gracias. Hay que reconocer. ¿Quién está en línea? Hola, Arturo. Pablito Lescano, lejos, toda la vida. El otro tiene la lengua dura, no canta. Esperanza, amigo, no hace falta, puedo ofender. Hola. Hola, artísticamente no, pero sí es más parecido a Piti Álvarez en todo caso, como fenómeno. Viejas locas. Gana 3-1, está ganando Dama Gratis. Seguimos con él. Hola, Arturo. Arturo, toda la vida Pablito Lescano, él todo el día, se la jala. ¿Qué se la jala? Se droga. Y consume... Hola, gente. Yo me tengo que saber, porro, cala, pulito. Hola, comandante, Pablito Lescano, siempre. Qué goleada. Como dicen. Hola, comandante. Pablito Lescano. Y también elegante para apoyar la Beni. Pero ¿por qué vos estás poniendo Pablito Lescano? Eso inclina la balanza. 6-1 golea Pablito Lescano, elegante. Hola. Comandante, Pablito Lescano. 7-1 le golea, no hay nada que hacer. Yo creo que terminó ya. Hola.
Comandante Pablo Lescano. A ese nivel. Mira quién se sienta a tu lado. Cualquier cosa opinan. ¿Eh? Hola. Hola. Hola, comandante. Sí. ¿Cómo está Pablito Lescano? Sí, había sido. No, Denny está con elegante. Elegante. Me Y estaba Hierba diciendo- Brava. No, me está diciendo que Elegante llamado Hierba Brava. me También. está diciendo que es un muchacho de mérito y que triunfó dentro de todo. Elegante. No le descalifique. No, yo termino. Yo lo que decía nomás nomás es que... Espera un ratito. Hola. Sin la palabra. Hola. Comandante Pablito. No podés refutar. No, 9-1. Día 1. Día 1 no podés refutar. Imposible comparar. No podés refutar. No se refuta. Oiga, no, lo que quería acotar nomás. ¿Por qué decía que muy parecido? En el sentido de que trasciende su género. Esa montonese me calienta el Y ese... lado del pariaciente. Un imitador de Darío del Traidor. Darío del Traidor. Imitador de Darío del Traidor. Que hace como que canta cumbia, pero no. Sí, un imitador. Es más una parodia que... ¿Pero quién es ese? No. Tiene el look de Ariel el Traidor, Ariel pero manda canta ese. el IOU de Elegante. Claro. Poner el abecedario de elegante. Claro, El el abecedario de Elegante, IOU. pero tiene el look de... No, lo que digo nomás es que Traidor. la cumbia 420 empezó a trascender, así había arrancado como una cumbia villera Pablo Lescano, y trascendió su género. Hoy es Una nota dice, vendió su coche para comprar entradas para el concierto de Bad Bunny. Hola. ¿Qué peor tiene que ver contigo, Luis? Volvió Shell Autopista en Iguazú, Pasaña del Tanque, con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell lleva más de 100 años de investigación aplicados a tecnologías exclusivas en sus aditivos. Shell volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes que nos elijas, nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movement That Inspires. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000. Seguinos en redes La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores, elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para más información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electroban, tablets, computadoras, escritorios y mucho más. Ingresa a electroban.com.py. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, salida para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. Bueno, si quedamos aplazados necesitamos 5 llamadas, me dice el niño, para no repetir esto, que puede ser un error o no. No sé cómo comenzó todo, necesitamos 5 llamadas. Si esto ya se acabó, 618-4700. Si no aplazan, no aplazan. Otro día no vamos a hacer más de esto porque aquí en fútbol los muchachos, o esta viene una excepción. ¿Qué número, niño? 618-4700. ¿Alguien está en línea, Juan? Hola. Hola, ¿qué tal, Arturo? Bien. Pablo Lescano toda la vida tiene más material para hacer un concierto que Elegante. 3 horas de música bailando todos los pibes. Ah, muy bien, muy bien. Quiere decir que esto por lo visto gustó. Hola. Hola, sí, Arturo. ¿Qué tal? Es un tema un poquito pasado. Escuché la conversación que tuvieron con el comisario Eliseo Gaona. Y no me parece correcto eso que él considere como una labor lo de los cuidacoches. Parece más una extorsión lo que ellos hacen y no una labor. No quiere más que te cuida coche. Pero van a seguir estando fuera del perímetro, ellos no pueden sacar a los Hay cuidacoches. consecuencias. Tienen que llamarle, no sé, un fiscal, alguien, no sé cómo se llama eso. Sí, porque muchos preguntaban eso, si Hola. van a seguir, sí van a seguir. Hola. Comandante. Sí. Tenemos que volver a la dictadura, comandante, porque con la democracia cualquier cosa al programa, comandante. ¿Qué quiere decir con eso? Y comandante, lo que menos hablamos es de fútbol, comandante. Quiere decir que hay que ser dictador, ¿sabes? Claro, comandante, eso te puso a vos allá a ser el número 1 y ahora, comandante, 30 años de experiencia para hablar de Elegante. Ah, Hola. Comandante, está mezclando todos los géneros musicales, comandante. Yo no mezclé, ellos mezclaron. Hola. Todo comenzó con el porrito de
Elegante. Me voy a preocupar de mí por esto, pero culpa de Denis. Sí. Hola. El rejunte cumbiero. ¿El qué? El rejunte cumbiero. Saludos a los muchachos de rejunte cumbiero. Hola. Hola. Comandante, referente a todos estos temas que estábamos hablando, buenísimo. Aprobado, comandante, aprobado. Te agradezco mucho. Va, A, E, C, D, E, Hola. F, G. Hola, Arturo. Sí. Si esto no es la mortadela, ¿dónde está? Brillante. Qué gran programa. Hola. Hola. Sí. Te saluda el parrillero republicano. ¡Viva Cerro Porteño! F, G, H, I, J, K. Hola. ¡Arturo! Pablito Lescano, toda la vida. Vos sabés que le he visto a Santi que viene del gimnasio. Y hace una demostración de fuerza para que saca fotografía Santi y nuestro compañero Santula. Santula. Camina, se da la vuelta y ahí le miran todo cuando él sale. Santula se va, ahí le van a ver cuando sale su vehículo Santula. Él viene del gimnasio. Ahora el que pasa comandante viene ahí con su ahora es coach. A coach y que es boxeador, que hace lucha libre, ahí levanta el brazo ahí. Jiu-jitsu hace ahora. Parana, Santula. ¿En serio? Santula, ya es mucho por hoy, Santula, ya basta, ya es mucho por hoy. Me terminó. Ahí se fue. Ahí se fue. La gente le miraba. Entrenadores ahora. No sé lo que es Santula. ¿Quién está? Hace gimnasia con todo ahí. Hola. La paga, perdón, me salió del alma. Ahí sale. Joina. Santula, por ejemplo, es elegante. No, es la más gratis. Que se vaya. No, él es más Pablito Lescano que... Ahí está escuchando. Vale, Santula, buen viaje, Santula. No vaya más a impresionar. Vos podés hacer lo mismo en 2 minutos. Hiciste en 10 minutos esa llegada. De la portería hasta la camioneta tardó 10 minutos. Para que se vea que él hace gimnasia. Posa. Listo, no hay problema. Adiós, Santula. Ha sido un gusto. Pero llorar no puedo. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Ceballala como la avenida Mariscal López también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95, Copetrol, vamos. El 2 de octubre es muy delicado. 6 titulares, Pancho. 6 titulares. ¿Y cuánto con COVID? 14 jugadores y en total son 19, con 5 del staff y 14 jugadores. Sarabia. Juega hoy todo equipo No, cambiado. no está Viene respondiendo. de Sí. perder 6-1. Sí. Eso es lo más grave. Lo más grave. Juega con Tacuarí. 6 Tacuarí. titulares fuera. 6 titulares. Que viene de perder igualmente y necesita sumar. El equipo de Tacuarí. Muy fuerte. Ya vendimos, Luis. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100%, cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061, 570 Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demolizadoras, cortacepes y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Te invitamos a conocer el barrio Mariscal. Vení y viví experiencias únicas. Shows en vivo cada fin de semana por el mes de los enamorados. Regalos directos del 11 al 14 por compras acumuladas del día. Y grandes beneficios con tus bancos de preferencia. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos, joyas de plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mento-Vic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mento-Vic ungüento, alivia, mejora, es un producto de Laboratorio Sindufar. A partir de ahora, encontrá Mento-Vic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Asociate a Sol de América a partir de este año con pagos mensuales, accede a todos los beneficios. Zona privilegiada de Asunción. Para más información, comunicate al 370-712. Encontrarnos en redes sociales como @SolDeAmericaPY. Sol de América, tu club del verano. Hola, señora Marta, la madre de Juan Carlos Rojas. Un saludo muy especial, señora Marta. Fuimos compañeros en Ñandutí. Y Juanca, la mamá de Juanca escuchando en la radio. Bueno, voy a escucharte lo que dijo el médico del 12. ¿Por qué no pone otra vez? Nomás que esto es muy, es decir, sacude el campeonato y recuerda viejos tiempos, lamentablemente. Sí. Ponemos. Y la verdad que un número bastante alto también para un número reducido de personas. Hubo mucha relajación en
el plantel, en los cuidados, y estas son las consecuencias. Qué terrible, 12 de octubre ya tiene una experiencia anterior, muy fuerte me acuerdo. ¿Y cómo es el tema de los 12 casos? ¿Cómo se maneja bajo cuidado? ¿Cómo se hace hasta el campeonato? ¿Cómo van a hacer? Y el día de hoy el partido se va a jugar con lo que se tiene. De igual manera todos los casos son asintomáticos, entonces en ese sentido estamos tranquilos. Bueno, sí, está bien asintomático, pero está con positivo, no juega. ¿Cómo hace Pedro Salavia? ¿Cuántos son los jugadores en caso directo que no podrán estar? Son 14 jugadores y 5 parte del staff. 14 jugadores, y entre ellos estarán titulares, ¿no? Sí, claro. Qué difícil esto, porque los partidos ya por una disposición sí o sí se tienen que jugar, ya no es como antes que se podía posponer, eso ustedes saben, ¿no? Sí, sí, estamos al tanto de todo eso. Bueno, ¿dan nombre, no dan nombre? ¿Hay reserva para eso, doctor Julio Totti? ¿Cmo es? No, si cada jugador quiere dar su resultado no hay ningún problema, pero como profesional yo no puedo revelar los resultados de los jugadores. Bueno, sí, de 19, 14 con positivo. Sí, así mismo. ¿Y vos cómo estás, doctor? Mi resultado es negativo. No, te pregunto con mucho respeto, eso porque también te puede alcanzar, ¿eh? Sí, sí, el tema de los cuidados que muchas veces se relajan en el ambiente de tomar mate, tomar tereré, y eso trae estas consecuencias. Bueno, ¿qué más, doctor, con relación a esto que quieras decirnos cómo fue? ¿Hiciste alguna pregunta? ¿Quién habló ahí con el plantel de jugadores? Porque esto complica muchísimo. Sí, estuvimos en contacto con el profe Pedro, con el presidente, para tratar de mantener la calma también en todos los jugadores, y así como te dije, de igual manera todos son asintomáticos, que es la parte importante. Doctor, ¿y en el cuerpo técnico también hay, dentro de esos 19, en el cuerpo técnico hay algún positivo? No, cuerpo técnico no. Cuerpo técnico no. Son todos negativos. Y en la medida que pueda comentarnos, ¿arqueros tienen esta disposición? Simplemente le pregunto porque la última vez se había dado la curiosidad con 12 de octubre que el preparador de arqueros tuvo que entrar a jugar. ¿Esta vez tienen arqueros como para completar la planilla? Sí, tenemos arqueros para el partido de hoy. O sea, no, salvo los 14 jugadores completarían de modo normal, con 18 en planilla, por así decirlo, cada uno en su puesto, no es que se llegó a un punto dramático en ese sentido para armar el equipo. Y realmente sí, se completa con jugadores de cada posición, por suerte. Al ser asintomáticos y ya tener la vacunación completa, ¿cuánto tiempo ellos tienen que esperar como para estar aptos y volver a practicar de vuelta? Serían 5 días lo que plantea la APS. O sea, se pierden este partido, pero si están bien para el próximo ya podrían jugar. El COVID no sería impedimento. Y lo más probable es que estén físicamente. El tema es que hay que ver la recuperación posterior para ver cómo queda el físico de cada uno. Todos los cuerpos responden de manera diferente, de igual manera. Sí o sí se tienen que hacer el test un día antes del partido, para cada fecha, ¿verdad? Sí, así mismo. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. En un instante vamos a ir al porcentaje. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Fugado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma hoy. Tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología y Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018 o ingresa a universidadlapaz.edu.py. La Paz, vive tu carrera.
Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros. Representa y garantiza IMAG. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto Experience More Together. Con El Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Vamos con el porcentaje. ¿Qué partido tenemos, niño? El primer partido de la tarde, Tacuaré, 12 de octubre. 12 de octubre con medio equipo cambiado, si no es más. Así por el mismo. tema del COVID. Por lo menos 6 titulares. ¿Cuánto queda afuera? 6 titulares. Hablamos con el doctor del 12, no pudimos hablar con Saray de configuración de equipo ni con el doctor Monge, presidente del 12. Sí. Bueno, ojo, yo digo por el porcentaje. Claro, claro. Y con el debido respeto al 12. Arrancamos entonces. Tacuaré, 12 de octubre. Porcentajes. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Denny Caniza. 60-40. Sarabia dice que no quiere hablar y que se entienda, por favor. Tiene razón, Sarabia. ¿Quién gana? Tacuarí. 60-40. Víctor. 50-50. Empate. Jorge. 40-60. ¿Quién gana? 12 de octubre. Con todos los problemas. Sí. Le gana Tacuarí. De las flaquezas saldrá el poder del 12. Le va a ganar. Necesita jugadores, no flaqueza. Por eso, la flaqueza es la situación, por eso. Se gana con jugadores, si no tiene jugadores, ¿cómo va a ganar? ¿Cómo le diste a Tacuaré el otro día? Mal. Y bueno, y 12 no sabemos. Estos son 15 por ahí, no ganan. Imposible. Tienen brazos, tienen piernas. Bueno, está bien, 12. está bien. Mañana vamos a hablar de esto. Vamos a ver mañana. El niño le da 12, aún con 6 titulares fue con el COVID-19 entre jugador y staff. ¿Y vos, Pancho? 60-40. Gana Tacuarí. ¿Y vos, niño? 40-60. Gana 12. 12. Quiere decir que ustedes tienen un duelo muy especial. ¿Y cierto? Yo ubico hacia la corriente de Denis. Con Tacuarí. Que pierde 12. Ah, pierde 12. Pierde 12. ¿Y vos? 2 pérdidas 12, un empate y uno. Sí. El niño dice que el 12 12 los problemas le va a ganar igual a la complicación. Además, esa complicación le va a terminar ayudando para ganar. Gana Tacuarí ya este partido. Sí, verdad, está bien. Y sí, entonces estoy del lado de Tacuarí, la nata ya está del horno. Eso. Vamos contigo, Luis. Salud Protección, servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina de Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Amar es cuidarse y Control te cuida en el mes del amor. Si sos seguidor o seguidora de Control Paraguay en Facebook e Instagram, podés ganarte uno de los vales de spa para parejas y así celebrar tu amor con una experiencia inolvidable. Entérate más en redes sociales. Control, amar es cuidarse. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebellana 1751, casi Copecheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. ¿Te quedaste sin efectivo? Tu tarjeta de crédito Visión Banco es tu solución. Desde tu celular a través de Visión Digital podés realizar adelantos en efectivo hasta en 12 cuotas sin intereses. Escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales son más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Seguimos. ¿Qué partido tenemos, niño? A ver, me colgué aquí por me preguntaron el fútbol argentino. El siguiente juego, Ameliano Resistencia, 20-30, Ameliano Resistencia. Ameliano Resistencia. Víctor Villalba. 50-50. Empate, niño. 60-40. Ameliano le gana Resistencia. Pancho. 60-40. Ameliano le gana Resistencia. Denny Caniza. 50-50. Empate. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con Ectán, Burucuyá, frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles, pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo ICA. Llegó la promo Despertar el amor de Super Espuma por el mes de los enamorados, comprando un somier matrimonial Renovate Imperial o Titanium. Llévate de regalo un kit de cubre cama.
Con Super Espuma y esta promo despertás el amor todos los días. Super Espuma, viví más despierto. En las estaciones Energy del Grupo Crisma. Hasta el 14 de febrero potenciamos la calidad del ser humano. Tus cargas de combustible se convierten en insumos para nuestros compatriotas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Te esperamos en cualquiera de nuestras estaciones Energy del Grupo Crisma. Vos, yo y Grupo Crisma potenciamos la calidad del ser humano. ¿Qué partido tenemos? Guaireña Olimpia, 18:30 mañana. Después tenemos la entrevista a Gerardo de la Peña Franjeada. ¿Dónde está Gerardo? No está ahí. Se fue. Bueno, vos sí tenés que, Joel, Peña Franjeada se llama. Ayer hablaron Derli y... ¿Todos hablaron? Y Antolín. Vos tenés ahí después enseguida. Peña Franjeada llegó cerca de la medianoche, Olimpia ayer. ¿Qué partido? Guaireña Olimpia. Guaireña Olimpia. Pancho. 50-50. Empate, Denis Caniza. 50-50. Empate, Jorge. 40-60. Gana Olimpia, Víctor. 40-60. Gana Olimpia. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, más ofertas, mayor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda, Cueto General Caballero San Lorenzo, el machetazo. Ahora es el Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visitanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, mondelata, pocadril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Su pizza, el momento especial en tu día. ¿Qué partido tenemos, niño? El siguiente partido, Libertad General Caballero. Libertad General Caballero. Niño Jorge. 60-40. Gana Libertad, Víctor. 60-40. Libertad, Denis. 60-40. Libertad, Pancho. 60-40. Libertad. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente. Nadie se lleva una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de haber embarazado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la FD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Serie Seguros Generales, seriedad en seguros. Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y Chupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria puede ser propietario de un lote hoy mismo, con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes, @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Sedan y New Onix. Y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionario más cercano, ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. Pechunagas prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. ¿Qué partido tenemos, niño? Guaraní Sol de América. Guaraní Sol de América. Víctor Villalba. 60-40. Gana Guaraní, Denis. 60-40. Gana Guaraní, niño Jorge. 50-50. Empate, vos, Pancho. 40-60. ¿Quién gana? Sol de América. Sol de América le gana a Guaraní. Sí. Niño, que es la programación del fútbol ahora, ¿sí? Sí, ya recibimos. Muy bien. Vamos a estar con esa, ¿verdad? Sí, Nacional Cerro y después pasamos. Bueno, Nacional Cerro, arrancamos, Jorge. 20-30 el domingo, 40-60. ¿Quién gana? Cerro Porteño. ¿Vos, Víctor? 40-60. ¿Gana? Cerro. ¿Vos, Pancho? 40-60. Cerro, ¿o Denis? 40-60. Cerro.
Wilmar SR Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, RI 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordad Ferro Parecía. Estamos en la avenida Fernando de Moras, Marquio, sucursal en Artigas, casi Arcando Martínez, teléfono 227-737-8. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Amamos Jugarte Delivery 627-7000 Farmacias Catedral. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga, el tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual, enamórate de tu futuro, afiliate con tu pareja y te exoneramos la matrícula. Y entre todos los afiliados del mes, sorteamos vasos térmicos también vía redes sociales entre todas las parejas afiliadas que etiqueten a la Caja. Contactanos al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pireles, el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pireles, el centro del neumático. Vamos con la programación de la fecha que viene. Fecha 3 del campeonato. Todo va a arrancar el viernes con el partido 12 de octubre, Ameliano, viernes 18 de febrero en el Luis Salinas. En Medilife queremos cuidar de tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% de la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Nacional, juegan en los Jardines del Quelito, Resistencia Nacional el viernes 18 de febrero 2030. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostar.le, apostar legal, apostar sin riesgo. Regala amor, regala de Tupi, enamorate de todo lo que Tupi tiene para vos, celulares, relojes, parlantes, planchitas, perfumes y mucho más. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Atención, zona Caguazú y Ciudad del Este, porque hasta el martes 15 todas tus compras online tienen envío 100% gratis, la gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, pero su creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cerro Porteño Guaraní jugarán el sábado 19 de febrero, 18:15 en la Nueva Olla. Cerro Guaraní el sábado 19. El partido. El partido, es el partido. ¿Y no juega Olimpia Libertad? Olimpia Libertad se programó para el domingo. Ah, pero vamos el sábado, otra vez. Sí, el sábado Cerro Porteño Guaraní, sábado 19 de febrero, 18:15 en la Nueva Olla. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles siempre tienen el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Encontrá tus restaurantes, bodegas, supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tiempo límite, en minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 ingresado en unisal.edu.com.py. Más de repaso a esa jornada del día sábado 20:30. Ese sábado, General Caballero ante Tacuaré serán la cancha del 3 de febrero de Ciudad del Este. Del Antonio Aranda será local General Caballero ante Tacuaré 20:30 el sábado 19 de febrero. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tucandón GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Elegí el camino correcto, elegí Quentoncha con más respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Con Asismed, consulta de manera segura con el CAL médico sin salir de tu casa. Puedes realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios. Línea habilitada para WhatsApp y llamadas 288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. General Caballero Tacuaré, decíamos el sábado 19 de febrero en cancha del 3 de febrero en el Estadio Antonio Aranda. El día domingo 20 de febrero, Sol de América Guaireña a las 18 en Villa Elisa. Barta, la mejor batería de Europa, está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de Electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas. Electrodomésticos Tokio, con el pacto de confianza eligió. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales. Para entender la solución que más te conviene, es Central, sucursales en San Lorenzo, 4 Mejores y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Más el repaso de los partidos.
Olimpia Libertad. Juegan el domingo 20 de febrero. Olimpia Libertad domingo 20:15 en el Manuel Ferreira. Tu billetera personal está en todo el país. Puedes pagar en comercios que cuenten con POS Infonet y recibir hasta 1 GB de regalo. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. ¿Sabías que Lactoland es la marca láctea más preferida y consumida del país en la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres? Lactoland, la marca número 1 de la salud de cada día. Imperdible jugada de CNT, un tremendo Dodge Charger, otro Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 1.000 millones y salen sí o sí. 50 premios en efectivo y 2 Peugeot 208. Pedí CNT Cheporemoy. Así es, repaso de toda la fecha 3 que se programó en la fecha, igualmente la fecha 4, pero vamos a entrar a enredar allí la situación. Vamos con lo más reciente. Fecha 3, donde se destacan Cerro Guaraní el sábado 19, 18-15 en la Nueva Olla y Olimpia Libertad el domingo 20 en el Manuel Ferreira. DLS Motors S.A. es una empresa del Grupo de la Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía con las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power. Contactanos al 671-447 DLS Motors S.A. Guairá Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías y accesorios. Estamos en San Lorenzo, La del Tuy, Camino Lucas, San Lorenzo, Ruta 2, Capital, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Petá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mejor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación, calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Un breve repaso de la fecha 4, los principales juegos. Olimpia será visitante ante Sol de América en Villa Lisa el sábado 26 de febrero a las 20:30. Cerro Porteño en esa fecha 4 va a jugar ante Guaireña en el Parque del Guairá el domingo 27 de febrero a las 18. Guaireña, Cerro Porteño. Volvió Gelato Pestaño Guazú, pasó a llenar el tanque con su combustible más avanzado como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por la escudería Ferrari. Shell, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movement That Inspires. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Atena, con empedrados, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información llámanos al 437.000. Paraguaya Inmobiliaria S.A. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y lavadores de pH, cloras, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Base, cuida tu diversión. Bueno, tenemos la entrevista gracias a Peña Franjeada, a Derlis González y Antolín Alcaraz. Antolín Alcaraz. El resultado positivo por lo que jugamos de visitante. Capaz que tuvimos varias ocasiones en las cuales no pudimos concretar, pero bueno. Disculpa, ponle otra vez, por favor, Joel. Es a toda franja. Muchísimas gracias a toda franja. El resultado positivo por lo que jugamos de visitante. Capaz que tuvimos varias ocasiones en las cuales no pudimos concretar, pero bueno. Ahora tratar de mejorar en eso, pensar en el partido sábado, que es muy importante, y luego la revancha. Lo que se puede destacar es que tuvieron chances, simplemente le faltó estar un poco más fino, pero las ocasiones tuvieron de él. Sí, eso es lo bueno que por lo menos pudimos generar. Lastimosamente no pudimos completarlo, pero bueno, eso se mejora en los entrenamientos, y bueno, trataremos de mejorar en eso para lo que se viene. Como amante del play, y apretaste muy fuerte el botón, Derlis. No, la verdad que sí, es lo primero que se me vino a la mente cuando leí al arquero. Sí, en el video se ve que yo ya iba prácticamente festejando el gol, pero bueno, no se dio. Ahora tratar de mejorar en las definiciones y poder buscar la siguiente que nos toca. ¿Preocupa un poco eso, Derlis, de crear muchas situaciones de goles y no poder marcar? Y preocupa porque a la hora de la verdad no estamos finos y nos puede costar caro una eliminatoria así, porque es ida y vuelta, y bueno, como te dije, capaz que teníamos para poder competir más, no pudimos hacerlo, y ahora tratar de mejorar eso para lo que se viene. Físicamente, ¿cómo terminaron, Derlis, todo el grupo? No, bien, hoy ya estuvimos haciendo de vuelta la recuperación ahí en Perú, y ahora de vuelta a descansar un rato con la familia, que mañana estamos de vuelta concentrados. Ahora ya pensar en Guaireña, porque no hay que perder el terreno en el torneo local. Sí, como te dije, es un partido importante que nos va a tocar otra vez de vuelta a viajar, y bueno, tratar de hacer lo mejor que estamos en ese camino. Dimos un primer paso muy importante, ahora lo tenemos que consolidar el miércoles,
Y la verdad que contento por el rendimiento de los muchachos y más que nada haber conseguido el triunfo. Se crearon varias situaciones, Antolín lastimosamente no pudieron aprovecharlas, pero lo bueno es destacar justamente eso, el juego. Exacto, lo importante es que estamos creando chances. Ya llegará el momento en que los muchachos empiecen a la normalidad, a convertir como han hecho siempre, pero lo importante es que las ocasiones están ahí. Brindarle esa seguridad de atrás para adelante, mantuvieron el arco en cero, lo que significa mucho también, Antolín. Sí, exacto, estamos comenzando y queremos tratar de mostrar solidez en todos los aspectos, ya sea defensivo o ofensivo, pero de a poco el equipo se va ensamblando bien y esperemos llegar a afianzarnos lo más rápido posible. ¿Contra Guaireña jugás, llegás? No sé, mañana entrenamos y vamos a ver en qué condiciones estamos todos y seguramente el entrenador va a decir. ¿Cuánto sirve empezar ganando en la Copa Libertadores? No, siempre es bueno comenzar ganando, ya sea en la Libertadores, en el campeonato, en cualquier competición, siempre es importante en todos los sentidos, ya sea anímico y para la confianza de los muchachos también. Antolín, sentiste que estás en un gran momento físico, ayer la gente valoró mucho tu rendimiento, la asistencia, ¿cómo te estás sintiendo vos con el brazalete de capitán en esta parte de tu carrera en Olimpia? Sí, es decir, el brazalete no tiene nada que ver. Estamos saliendo de pretemporada y creo que todos pudimos hacer un buen acondicionamiento físico y ojalá podamos seguir sosteniéndonos con el tiempo. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Antolín y Derlis. Prepara tu vuelta a clases, equipate con Electroban, tablets, computadoras, escritores y mucho más. Ingresa a electroban.com.py, llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Subellala, como la avenida Mariscal López también son territorios Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juga de local y sumate al equipo Carga Supra 95 Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapateros Bracol 100% cuero. Cascos, carretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Motocultura Uscuerna, la herramienta ideal para la agricultura Uscuerna, el poder de la transformación. Te invitamos a conocer el barrio Mariscal, vení, viví experiencias únicas, shows en vivo cada fin de semana por el mes de los enamorados, regalos directos hasta el 14 de febrero por compras acumuladas del día y grandes beneficios con tus bancos de preferencia. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Vamos con la programación y los árbitros para tener en mente lo que tiene que ver con la programación que arranca hoy en instante, Luis. En Toyota USA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Se llama o envían WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos y huellas de plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Vamos con todo el repaso de lo que se viene en la fecha. Hoy primeramente Tacuaré ante el 12 de octubre. Será a las 18:15 en el Manuel Ferreira el enfrentamiento entre Tacuaré y 12 de octubre. Mario Díaz debe dársela al árbitro. José Méndez, árbitro VAR. Asociato Sudamérica a partir de este año con precios mensuales. Juvenil hasta 17 años, 30.000 guaraníes. Activo 18 años en adelante, 50.000 guaraníes. Familiar, papá, mamá y hasta 4 hijos, 120.000 guaraníes. Comunicate al 370-712. Seguinos en redes como @Sudamérica, Sudamérica, tu club del verano. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Vamos a ver repaso de lo que se vendrá en la fecha en el Defensores. Ameliano Resistencia 2030. Mega descuentos en Punto Farma hoy. Tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido en la web, la app, llamando al 6161 Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Lo mejor está por pasar carreras técnicas de rápida salida laboral con 2 años de duración. Vive tu carrera en la Universidad de La Paz. Para más información al 0986-870-018. Somos La Paz, vive tu carrera. Acero y Fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos, distribuye representa Frutos de los Andes. El árbitro de este partido entre Ameliano Resistencia será Juan López. Juan López el árbitro del partido. Fernando López, árbitro VAR de Ameliano Resistencia. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo en sus versiones Naked, Motard, Touring, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años y límite de kilometraje. Representa Paraguay y Mac Forever Ducati.
Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados. Lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina del Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud protegida disfrute mucho más la vida. 18:30 mañana en Villarrica, Guaireña, Olimpia. Amar es cuidarse y Control te cuida en el mes del amor. Si sos seguidor o seguidora de Control Paraguay en Facebook o Instagram, puedes ganarte uno de los vales de spa para parejas y así celebrar tu amor con una experiencia inolvidable. Entérate más en redes sociales. Control, amar es cuidarse. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas y vos descansás. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Libertad General Caballero será mañana 20:45 en la Huerta. Libertad General Caballero en Mallorquín. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevilla, 1751, casi Copicheco, llámenos al 729-6060 Fleming. Riffel es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original del acero 1045 Titanium. Puedes andar seguro y sin sorpresas en la ruta. Con Riffel acero 1045 haces más de 15.000 kilómetros. Olvídate de las filas y ahorra tu tiempo. A través de Visión Digital puedes pagar la cuota del auto, el seguro médico hasta la Universidad de los Chicos. Para más información escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. 18:15 el domingo en Dos Bocas, Guaraní, Sol de América. Seguro que le conviene seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortin Ron Fortin Limón con el Burucuyá, frutica la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortin Limón con Burucuyá. Más de lo que se vendrá el fin de semana, 20:30 Nacional Cerro Porteño en el Arsenio Erico el domingo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Llegó la promo Despertar el amor de Super Espuma por el mes de los enamorados, comprando un somier matrimonial renovado Imperial o Titanium, llévate de regalo un kit de cubre cama con Super Espuma. Esta promo, despertás el amor todos los días, Super Espuma, vivir más despierto. En las estaciones Energy, el grupo Crisma, hasta el 14 de febrero, potenciamos la calidad del ser humano. Tus cargas combustibles se convierten en insumos para nuestros compatriotas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Vos, yo, grupo Crisma, potenciamos la calidad del ser humano. El machetazo ahora se llama la ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda sobre la Escuela Penal de Cuento General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visitanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. Para que comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra siempre cerca tuya. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Con Upisa disfrutar las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, mondiola, tapocadrela y pulpa negra. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. Con Rumbo, Cesar Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbo es toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Centro de Materiales de Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar embarazado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancap y la FD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones? Tasa al 6,9%, seguro gratis por un año. Contacta con Bancap en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancap, un banco con raíces. Juan Escobar, que renovó con Cruz Azul, y Robert Morales, lo que nos dice Elvio Rojas, su representante, Red Monumental Satelital. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Es correcto, Arturo. Anoche ya hemos firmado el contrato por 3 años más y muy contento, feliz como paraguayo de que sea elegido el único jugador para la renovación, porque salieron del Cruz Azul 11 jugadores y llegaron 8, de los cuales entre los 8 está también Ángel, y están muy contentos, felices los paraguayos, ahí ya son 3. Con Pablo Aguilar. Sí, con Pablo y con Ángel. Y vos, yo sé, bueno, lo de Pablo lo maneja aparte, pero él sigue renovación o termina su contrato en junio, Pablo Aguilar. Yo creo que Pablo también viene así hace ya bastante tiempo. Pablo es un crack acá en el fútbol mexicano, lo respetan muchísimo. Ganó la liga con el América, con un Tijuana que ni siquiera estaba en los planes.
y también tuvo la gracia de ser campeón luego de 23 años con el Cruz Azul. Bueno, qué bien. Y en cuanto a Juan Escobar, que tú representado, rescisión de contrato, cláusula $10 millones, dice. Sí, era la misma cláusula que teníamos luego anteriormente, pero hoy que estuvimos ahí un poquito en el tire y afloje para bajar esa cláusula, al final yo le di la razón, porque si hay una mejora muy importante, ¿por qué bajar la cláusula? Entonces terminamos aceptando, pero tampoco es tan digamos complicada esa cláusula, porque ningún jugador mexicano todavía salió por $8 millones, y algunos que tuvieron inclusive 15, 12 y 10 millones terminaron saliendo por 6, 7 millones. Entonces es simplemente sentarse a hablar, porque Cruz Azul es una institución demasiado seria. Ahí el goleador del último campeonato es el Cabecita Rodríguez, jugador de la selección uruguaya. Se sentó a hablar con ellos, les dijo que quería cambiar de aire, tenía todavía 2 años más de contrato, y pactaron, y al final creo que fue al fútbol de Arabia. Y el caso de Juan Escobar, estamos con su representante Elvio Roca. Juan Escobar dice mejora. Él fue transferido por $5 millones de aquí a Cruz Azul, ¿o cuánto? El Cruz Azul pagó por Juan Escobar 7.0. $7 millones. Sí, así fue. Bueno, pero estamos hablando de un jugador que representa su alto costo. Pero yo lo pagó todo el año pasado. ¿Ya terminó de pagar? ¿En cuántas cuotas dijiste? No, creo que fueron 2 pagos más después de la primera, que fue más del 50%. Él se fue de Cerro en ese dinero de $7 millones. Y contanos ahora, Juan, la mejora es muy importante para Juan en Cruz Azul. Hablamos de su salario mensual. Sí, muy importante, y eso es lo que nos decidió también, a pesar de que teníamos inclusive ya algo concreto de Europa y también del Brasil, pero la idea nuestra también era, como siempre, salir por la puerta grande. Bueno, y Juan Escobar está muy conforme, él vio en Cruz Azul. Muy contento, es uno de los jugadores pilares, uno de los mejores defensores ahí con Pablo en el Cruz Azul, y el respeto de la gente, de los directivos, de la gente que trabaja mismo en el club, uno lo siente cuando uno llega a la institución. Entonces el orgullo como paraguayo es inmenso. Bueno, y el caso de Robert Morales, ¿cómo lo maneja? Me supongo que en conversaciones con clubes te habrán dicho Robert Morales, vos lo representás. Sí, Robert también, de por ahí estuvimos cerca de traerlo a Cruz Azul. Eso ya fue en septiembre del año pasado, pero como teníamos una pequeña, vamos a decirle, una pequeña laguna en el contrato como para salir de Cerro, y quise salir yo como siempre por la buena, y me pidieron que por favor aguantemos, terminemos el campeonato. Pudimos haber hecho algunas cositas, pero bueno, aceptamos nosotros terminar el campeonato, y gracias a Dios llegó al título con Cerro Porteño, y también estamos muy contentos. Yo creo que Robert va a salir muy pronto, pero en la medida que nos apuremos, que esperemos que siga por el sendero como está, puede llegar a ser también una cifra igual que Juan, o hasta inclusive mucho mejor. Hablamos de... Exclusivamente de él. Sí, Robert Morales, vos dijiste que había algunas cosas que incluso pudo haber salido de Cerro por respeto a la institución. Sigue, y esos papeles hoy están bien firmados, documentados, o cómo es, porque había una rescisión de $2 millones en el caso de Robert Morales, sí, que se lo quería llevar, Elvio. Sí, hoy la rescisión ya subió a 3, pero igual para lo que es Robert ya no es demasiado. Vos decís que podría darse el contrato club a club sin hablar de rescisión, Elvio. Nosotros simplemente tenemos que pagar. Inclusive en esta última que estuvimos cerca,
si nosotros teníamos la cuenta del Club Cerro Porteño, se pagaba y se iba al Brasil, pero al final no era el momento, porque también nos pidieron bajar los cambios, dejarlo crecer un poco más a Cerro. Tenían ellos también las elecciones y tampoco tenían todavía concretado ninguna contratación, y al final decidimos también ser un poco agradecidos, y ahora lo único que estamos esperando es esa reciprocidad también de la institución, porque estoy pendiente de una reunión con el presidente para ver si podemos zanjar algunos temitas pendientes que tenemos y proyectar mucho mejor este proyecto, repito, llamado Robert Morales. Para no andar en equivocaciones o en informaciones erróneas, fuera de la rescisión que subió a 3 millones, ¿el contrato de Robert Morales en Cerro hasta cuándo es? Hasta junio del 2023. Junio del 20. Bueno, si vos recibís oferta, eso es lo que querés decirle a Cerro. Hoy incorporó a Moreno Martins, le querés decir a Juan José Zapaga, al doctor Martín, al doctor Agüero, bueno, aquí tenemos esta propuesta. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ves Cerro a Morales? ¿Qué tipo de charla querés con Cerro? Si hoy está en regla todo. No, Cerro Porteño quiere tenerlo, y simplemente es sentarse a hablar con el presidente y a ver si hay algunas que otras mejoras y algunos puntos pendientes que tenemos, y seguro que seguimos. Yo no le tengo miedo a ningún delantero de Sudamérica que venga, y estoy seguro que Robert va a brillar, y Robert va a terminar siendo el goleador del campeonato si termina jugando hasta junio. Claro, lo que querés hablar considerando una mejora salarial en el caso de Robert Morales. Y muchos temas pendientes que ya lo teníamos, ¿verdad? Y también de mi parte, y yo creo que esa reunión se tiene que dar o se va a dar, ¿verdad? Entonces ahí de repente vemos la proyección, o si de por ahí yo le llevo una oferta y ellos creen de que también lo pueden dejar ir, ¿por qué no? Porque hoy tengo algo muy concreto, tanto de Brasil como de la MLS. Es decir, la oferta... Pero si yo sigo esperando un poco más, yo creo que lo puedo vender por el doble. Hablamos del doble, son 6 millones de dólares, Elvio. Sí, hoy estamos cerca de ese proyecto, de esa propuesta. Pero estábamos pendientes inclusive porque cuando él es llamado en la selección, ahí ya hemos dejado en segundo plano la transferencia. ¿Cómo está Robert? Bueno, Robert, ¿cómo se siente en Cerro? Bien, vos hablando de una cuestión salarial, mejoras para Robert Morales, muy buen jugador, considerado por Chiqui Arce de manera muy especial también, y está buscando alguna mejora. Cuando decís cosas pendientes, Elvio, ¿qué son las cosas pendientes con Cerro, caso Robert Morales? No, las cosas pendientes, bueno, sería, vamos a hacer algo recíproco, ¿verdad? Que pueda mejorar un poquito el salario, ¿verdad? Y tranquilizarnos y quedarnos ya a meterle de lleno como ya lo hemos decidido. Lo otro pendiente es conmigo, ¿verdad? Que todavía tengo algo pendiente con el club, y yo cumplí. Y Juan también lo hizo, ya se cobró por completo, entonces falta pues simplemente aquel pendiente conmigo. El tema es lo tuyo con Cerro, Elvio. Sí. Bueno, también. Sí, así mismo. Estamos hablando, Elvio Roca, representante de Juan Escobar y Robert Morales, lo pendiente contigo en el caso de Juan Escobar. Sí, es el caso de Juan, que ya ellos lo saben, pero yo creo que en una pequeña reunión que tengamos con JJ vamos a proyectar muy bien lo de Robert, y entonces si ellos deciden que se quede a jugar toda esta etapa de Copa, o inclusive poder hacerlo hasta fin de año, se podría dar, porque con lo de Juan estuvimos también en su momento así. Yo les avisé a ellos que tenía algo concreto de Cruz Azul, y si nos mejoraban como nosotros pretendíamos, nos quedábamos a jugar aquel partido contra River, y a lo mejor habrá sido otra historia, ¿verdad? Aquel partido que se empató en la cancha de Cerro. Pero no se pudo dar cuando ya llegó la oferta y teníamos todo concretado. Ahí recién se movieron
y nos acercaron algunos números que ya no pudimos aceptarle. Al final terminamos optando por la transferencia. ¿Y vos creés que Robert se va? Si hay ofertas ahora, fútbol brasileño, están los clubes fuertes de Brasil que podrían pagar los 6, está el fútbol norteamericano. ¿Cómo ves a Robert hoy, su situación? No, por eso te digo, depende siempre de Cerro, porque lo mío, a mí me cuesta muchísimo, Arturo, trabajar en el fútbol paraguayo. Entonces, lo mejor tendría que ser salir, como repito, por la puerta grande para poder tener otra vez un lugar de repente para trabajar, porque a mí me cuesta trabajar en el fútbol paraguayo. ¿Cuál es el inconveniente acá para contigo, Elvio? No, y no sé, a lo mejor el trabajo que tenemos de la proyección allá. Yo trabajo solo, yo no lo hago con ningún representante allá, entonces el fútbol paraguayo últimamente se monopolizó, digamos, entonces cuesta, pero bueno, ahí estamos bien. Acá ya me están apurando por el vuelo. Bueno, chao Elvio, gracias, buen retorno, gracias.